Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia militar. Hoy no viajamos mucho en el tiempo y nos vamos a adentrar en el corazón de la siderurgia de Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariupol, para conocer el Stalingrado ucraniano. Para este viaje al corazón del acero, contamos con la ayuda del amigo José María Rodríguez. Hola José María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace unas semanitas hicimos un programa charlando sobre la guerra de Ucrania, que gustó mucho. Vamos a intentar hacer el mismo formato, una charla entre tú y yo, dos amantes de la historia, dos historiadores, hablando de la actualidad, ¿no? Pues nada, ¿por dónde quieres que empecemos? Hacemos un poco de historia de lo que es la factoría esa, la ciudad de Mariupol, lo que significa para ella, si te parece. Sí, podemos empezar un poco. Yo creo que voy a abrir el Google, ¿no? El Google Map, para saber de qué vamos a hablar. Vamos a hablar sí. de una parte de la ciudad de Mariupol. Podemos decir casi que es el corazón de Mariupol. Mariupol es una ciudad, ¿no?, ucraniana de origen minero, origen industrial, que se crea en el siglo XIX a razón de los yacimientos mineros, pero sobre todo de una pequeña industria siderúrgica que comienza allá en el siglo XIX, que va evolucionando a un gigante, que es lo que vamos a ver aquí, que se convierte casi en la mayor acería de Europa, que siempre se habló que era el objetivo militar, ¿no?, casi de esa zona de Mariupol, pero poco va a quedar ya de ese objetivo, ¿no? Pues sí, podríamos decir que, no sé, que hoy en día la ciudad ha crecido en torno a la factoría esa que nos ocupa, dichosa, ¿eh? Igual que lo es todo para ella, vamos. Igual que en su día en Siresa, la vieja en Siresa, lo fue todo para Avilés, para que nosotros nos entendamos aquí en Asturias, o la fábrica de artillería, de cañones de Trubia, lo fue todo para la pequeña localidad de Trubia, pues a día de hoy esa acería, y las otras también, pero bueno, porque hay otras dos plantas en Mariupol, aparte de esta de Azovstal. Pero esta, la grande, la gigantesca, ya se ha convertido en un lugar mítico, por otra parte. Pero bueno, yo creo que ya lo era, en cierto modo, para los habitantes de Mariupol, porque ahí, de una forma o de otra, todos los habitantes, o la vida de todos sus habitantes, estaba ligada a lo que es esa instalación, a lo que es esa factoría. Y eso explica muchas de las cosas de lo que estamos viendo hoy en ella, y quizás explica por qué hay tantos civiles allí refugiados. Eso, bueno, podríamos profundizar más en ese aspecto, ¿verdad? Voy a poner un poco la visión para que nos situemos. Estamos hablando de una ciudad, ¿no?, en el mar de Azov. Es muy importante que nos situemos siempre geográficamente cuando hablamos de un conflicto. En este caso estamos hablando de un frente de guerra, de la famosa invasión de Ucrania por parte de Rusia, aunque se llama operación especial o como queremos llamarlo, ¿no? Estamos justo hablando de una ciudad, Mariupol, que si está en el Oblast, ¿no?, en el Oblast de Donetsk, si no recuerdo mal. Y es importante porque dos objetivos, ¿no? Primero militares, ¿no?, y uno político. Esta ciudad de Mariupol fue, digamos, prorrusa en las famosas revoluciones aquellas del 2014. Se declaró independiente, al igual que el Oblast, ¿no?, al que pertenece, pero fue, digamos, recuperado por las fuerzas militares de Kiev, y desde el 2014 hasta la actualidad estaba en manos del gobierno de Kiev. Y es parte del objetivo de Putin, ¿no?, de recuperar ese famoso Oblast del Donbass,
a su territorio previo al 2014. Sí, ahí está la cuestión. Es que, por desgracia, no es una ciudad cualquiera. Es que es una ciudad simbólica y un objetivo militar y ya trasciende lo militar, ya trasciende lo político. Porque es que yo creo que Putin no va a poder renunciar a ella si no quiere salir de esta guerra con las manos totalmente vacías. Ya va a salir, yo estimo, con las manos mucho más vacías de lo que él se imaginaba. Pero si las hostilidades o lo que sea concluye incluso con un mínimo alto el fuego y él no puede decir que ha capturado por completo la ciudad con el, digamos, con la joya de la corona de esa ciudad que es la acería, podemos decir ya sin dudas que él se va de la guerra con las manos vacías. Y eso, bueno, evidentemente, no se lo va a poder permitir. Entonces, claro, ahí está el quid de la cuestión de todo lo que gira en torno a esta fábrica, con los... Mariupol, aparte de lo que estamos hablando, ¿no? De ser una ciudad muy importante del Oblast de Donetsk, de ser una ciudad simbólica para los prorrusos, porque fue una de las primeras ciudades que perdieron grande en el 2014, para los ucranianos también simboliza, ¿no? El hecho de que habían recuperado ese territorio perdido. Y claro, dio un valor, digamos, numantino a la defensa por parte del ejército ucraniano de esa ciudad. Evidentemente, eso para ellos fue un triunfo el haber logrado, dentro de esa guerra olvidada por todos nosotros, pero que ya llevaba, bueno, un poco ahí congelada desde hace 6 o 8 años, ellos fue un triunfo haber logrado apoderarse de esa ciudad venciendo la resistencia de las milicias prorrusas y de los rusos, porque también los rusos la intentaron mantener y no lo consiguieron. Y ahora, desde que la guerra allí podemos decir que se reanudó, porque en todo el Donbass, esto que estamos viendo ahora, para ellos no es más que una reanudación de esa guerra que había quedado así como, digamos, congelada. La ciudad, desde el tercer día de la invasión, que vamos a poner en torno a, bueno, la invasión empezó oficialmente el día 24, bueno, pues desde el día 27 o por ahí ya quedó totalmente rodeada. Rodeada con las fuerzas defensoras que los ucranianos tenían ahí dentro. Pero su situación ya empezó a ser muy precaria, muy compleja desde esos primeros días. Pero bueno, yo creo que ellos lo sabían y ya estaban preparados, porque si te fijas mirando el mapa, la ciudad está metida, podemos decir literalmente, en la boca del lobo. ¿Vale? Está en lo más profundo del mar de Azov, muy cerca ya de la propia frontera rusa. De ahí a Rostov del Don hay muy poca distancia. Entonces yo creo que ellos sabían, sospechaban o podían imaginar que en cuanto la invasión se desencadenara, ellos iban a estar ya en una situación muy comprometida. Y teniendo en cuenta eso, yo creo que ellos ya empezaron a preparar su defensa a conciencia. Es posible que ya hayan empezado a acumular pues municiones, logística, alimentos, agua, y estuvieran dispuestos justo a resistir tal como lo están haciendo ahora. Bien, cuando en los primeros semanas de la invasión había reportajes que nos mostraban cómo era la vida de los ciudadanos de Mariupol fuera de la factoría. Y ya había, gente que estaba viviendo en los sótanos de las casas y tal, y hablaban con personas que decían, yo tengo recuerdo de haber oído entrevistas, señoras, gente mayor, que sobrevivía todavía en las ruinas de sus casas, y decían que ya habían acumulado en los días y semanas previos a la invasión reservas de comida y garrafas de agua en sus sótanos, porque de alguna forma sabían que la guerra iba a llegar y iba a llegar allí los primeros días ya. Y que es un lugar, digamos, simbólico para unos y para otros. Y aparte no tiene nada que ver ni con Kiev ni mucho menos, bueno, ni con Odessa siquiera, que está muy lejos de la línea de frente, ni con mucho menos las ciudades del centro y del oeste. Ahí la guerra ya era presente y ya era una realidad desde hacía años. Entonces yo creo que esos habitantes de esa ciudad ya estaban, no sé si voy a decirte, familiarizados o predispuestos a sufrir lo que están sufriendo ahora. Después hablaremos un poco de la defensa y la complicación de este escenario, ¿no? Porque Mariupol tiene una población que en el 2014 se declaró pro-rusa, pro-independiente, y después, en este caso, resistieron fieramente. Y habría que ver un poco la complejidad, ¿no? Porque hay que, a lo mejor, destacar que el ejército que está situado en la ciudad, ¿no? Los marines, que está la sede central de la infantería de marina ucraniana, el batallón de Azov, gran parte son soldados no residentes en la ciudad, es decir, son soldados del resto de Ucrania. También hay que ver un poco la división interna de la ciudad, que a día de hoy yo creo que esa división interna, el apoyo prorruso con todo lo que está sucediendo se debió perder parte,
pero gran Sí, parte de la claro. población, viendo Sí, los sí. vídeos también de estos de los canales rusos que son propagandísticos, no se puede negar, ¿no? Existe parte de la población que también les recibía con los brazos no abiertos, pero les recibía más o menos bien. Es decir, es muy complejo este escenario. Hay que evitar los maniqueísmos de todo el mundo, de los prorrusos y de los que están en contra de Rusia. Y vamos a intentar explicarlo de una manera lo más o menos objetivo posible. La importancia, primero, voy a intentar yo describir un poco la importancia de Mariupol, cómo está situada Mariupol, para que nos entendamos el contexto, y la situación de una de las siderúrgicas, porque eso es algo interesante. Hablamos de Azovstal, pero hay otras grandes siderúrgicas que, digamos, pertenecían todas al Estado soviético en su momento y se privatizaron por cachitos, ¿no? Y entonces al final hay 3 centros fabriles que después lo explicarás tú, José, un poco ese tema. Voy a intentar ahora llevaros un poco hasta el corazón de Mariupol para que lo veáis. Estamos justo en el mar de Azov. Es muy importante este dato que estoy dando, es el mar de Azov, porque es justo una especie de gran entrante, un mar muerto, podríamos decir, al norte del mar muerto que rodea la península de Crimea, y por lo tanto para los rusos en su plan estratégico es esencial para asegurar, digamos, que Crimea está abastecido por 2 lados, ¿no? Por el famoso estrecho de Kerch, este estrecho que tiene un puente que comunica con Crimea, pero también asegurar, digamos, hay que entender siempre la mentalidad, ¿no? del atacante, ¿no? Asegurarse esta zona de Gerson, que es donde está el agua que abastece a Crimea. Por lo tanto, este corredor de Mariupol, que es como se conoce, es esencial para asegurarse el mar de Azov por parte de los rusos. Por eso, para ellos es vital tomarlo, y para los ucranianos es vital que no caiga en manos de Rusia, porque perderían su única salida al mar de Azov. Pero bueno, realmente el mar de Azov, si lo pensamos, es un lago que los rusos lo cierran cuando quieren. Es decir, yo creo que el mar de Azov lo tienen perdido ya. Sí. Conserven o no la acería y tal, el mar de Azov es virtualmente ya un lago ruso. A los ucranianos lo que tienen que hacer es intentar salvar su salida al Mar Negro. Justo, que es la zona de Odessa, justo de la desembocadura de Dnieper, lo poquitín que les queda hasta Odessa y el ramal del Mar Negro en la zona al sur de Odessa. Sí. Voy a hacer un zoom para los que estáis viéndolo en YouTube en directo, veáis un poco la ciudad de Mariupol. Si os fijáis aquí en la ciudad de Mariupol, tenemos un río que es el río Kalmius, que justo en su desembocadura hace un gran meandro, y ahí es donde sitúa nuestra protagonista, la acería de Azovstal. Justo está en una situación muy interesante. Desde el punto de vista militar, tiene un gran foso, digamos, su borde norte, su borde oeste, tiene un río que si encontré una imagen que acercando el zoom se puede ver un poco el ancho que tiene el río en esta zona, para que veáis un poco que estamos hablando de un río que si se vuela el puente de acceso, que es este que estáis viendo en la fotografía, no tiene casi capacidad de vadeo, es decir, no se puede vadear fácilmente, y por lo tanto es un gran foso antitanques en la zona norte y también en la zona occidental del complejo industrial. Después, en la zona oriental, da acceso a un barrio, que es un barrio que vimos en muchas imágenes destruido. Es el típico barrio residencial de los trabajadores, ¿no? Es el típico barrio que los asturianos y los vascos tenemos en la mente justo al lado de las acerías, ¿no? De Arcelor, de Sidesa. Luego podemos hacer una similitud, una comparativa para lo que tú dices, para los asturianos, para nosotros, entre lo que era y aún es hoy la vieja Sidesa Arcelor para Avilés, el paisaje industrial que muchos conocemos, aunque solo sea de pasada, de ir desde la autopista, y lo que es también la acería gijonesa de Beriña tiene un cierto similitud, porque también hay una ría ahí, si te das cuenta, bueno, y Avilés también tiene una ría, puerto propio y tal. Claro, la estructura de Azovstal es la de una especie de cuadrilátero imperfecto. La estructura de Sidesa era una estructura alargada, se extendía de forma lineal durante... No, se extiende, Avilés a Gijón. Sí, se extiende, vamos a hablar en presente, sí, ahora hablemos de Arcelor y tal, ¿no? Ahora bien, en superficie total deben ser mayores, sí, por supuesto, igual son 3 veces o más mayor, tienen más extensión el recinto de
de Azovstal que el recinto de la vieja en sí. Tengo yo aquí una imagen que a veces vale más que 1000 palabras. Lo que es la Azovstal, que es una de las 3 siderurgias de Mariupol, esa tiene 11 kilómetros cuadrados de extensión. Tengo aquí un mapa de Madrid que más o menos, para que nos hagamos una idea, sería como básicamente del Palacio Real hasta el barrio Salamanca, la zona más o menos de Serrano, de ancho, y de largo como desde básicamente el final de Serrano hasta Atocha. Digo, para que lo vea que la imagen está ahí. También hay una imagen con Nueva York que ocupa más o menos la mitad de la isla de Manhattan. Yo puedo hacer otra comparativa para los estudiantes también. El que conozcan Muros en Alón, el concejo de Muros en Alón, que incluye la capital del concejo, Muros, y la localidad de San Esteban, el concejo total, con todas sus localidades, barrios y pedanías, tiene 8 kilómetros cuadrados. La acería esta tiene 11 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un concejo, de un municipio que es más pequeño que esta acería. De un municipio pequeño. Sí. Y luego ya te puedes imaginar todo lo que hay ahí, las instalaciones propiamente industriales, más luego otras instalaciones auxiliares, administrativas, deportivas. Es como un microcosmos. Sin contar ya, que eso merece un capítulo aparte, las instalaciones subterráneas. Eso hablaremos de ellas porque es interesante el tema ese. Voy a hablar un poco sobre la historia de esta fábrica. Un poco voy a resumir unas notas que encontré aquí. Vale. En 1896, 2 estadounidenses, Ronstein y Smith, piden al gobierno ruso la autorización de hacer una sociedad minera y metalúrgica en Mariupol. El origen, ya tenemos ese origen estadounidense. Y después, en la época soviética, ya en 1927, cuando se acaba ya la guerra civil rusa, comienza el deseo de convertir, ¿no?, esta industria que era de origen privado en una gran siderurgia. Y ahí entran los famosos planes quinquenales y se hace... 1900, la década de los 30. Los 30, justo. En ese momento... Los planes quinquenales estalinistas. Que ponían el acento justo en esto, ponían el acento en la industria pesada y en la siderúrgica, no en otras industrias de bienes de servicios. Y esta era las factorías estrella que Stalin deseaba impulsar. Estas y las de Stalingrado, que tanto le debe lo que está ocurriendo aquí en Mariupol a lo que ocurrió hace 80 años en Stalingrado. Pues tenemos que hacer obligatoriamente ahí un inciso. Hablar de Stalingrado para poder hablar de Azovstal. Eso hablaremos después, un poco más adelante, sobre las similitudes. Esta fábrica recibe el nombre honorífico de Lenin. Se le conoce durante mucho tiempo como el complejo siderúrgico Lenin. Y entre las cosas que hacía, y bueno, hizo y sigue haciendo, y de hecho está entre las cosas que Rusia quería recuperar de esta fábrica, era su fabricación de acero blindado para los blindajes. Y de hecho, los T-32 famosos se hacían con el acero de esta fábrica. Y hay unas fotografías, que a ver si la encuentro, que la tenía yo guardada, del monumento a los T-34, perdonad, que era el carro, que se hacían en esta fábrica. Es un monumento con un carro. Este es otro, este es el monumento al obrero socialista. Pues también te digo, monumentos de carros, T-34 y otros, en la Unión Soviética hay países del telón de acero, debía ser lo más habitual que te puedes encontrar por la calle. Pero bueno, en este caso es porque se hacían ahí. Sí. Oye, hay una foto por ahí, tenemos que rescatarla, que en un parque con un monumento al T-34 tuvo lugar en ese mismo parque, un enfrentamiento entre carros actuales y fueron alcanzados y destruidos los carros actuales y al T-34 del monumento le dispararon también. Sí, pensaron que era un carro enemigo. Justo. Sí, pero está subido en un pedestal, pero fue alcanzado también por un disparo. Está dañado, vamos, igual que los actuales. Los actuales no, están destruidos y el viejo T-34 está solo dañado. Aguantó, porque no tenía munición dentro. De hecho, esta fábrica que estamos viendo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes avanzan, es de esas fábricas que se llevan completamente hacia Siberia, todo lo que sería la maquinaria pesada, ¿no? Los tornos, las fresadoras, todo el sistema, e incluso se desmontan los altos hornos para que no puedan ser utilizados por los alemanes. Y ahí es cuando entramos en una fase, al acabar la Segunda Guerra Mundial, entramos en esa fase de reconstrucción de este complejo siderúrgico. Tengo a ver si encuentro unas fotos que tenía de la época stalinista. Aquí está.
se hace una reconstrucción de la fábrica y se hace algo que es muy interesante, que es lo que ahora es la causa de su valor defensivo, ¿no? Se vio la importancia de las fábricas en la guerra, ¿no? Sobre todo en Stalingrado, que hablarás tú después de ello. Sí. Se sabe la importancia de los refugios nucleares. En la época soviética hay cierta obsesión por la creación de refugios nucleares colectivos. En todos los barrios había un refugio nuclear, los edificios tenían que tener ciertos refugios antiaéreos y las fábricas tenían para sus trabajadores un refugio antiaéreo, que es lo que ahora sirve de refugio a los defensores ucranianos, unido a las galerías habituales en cualquier fábrica. Es decir, cualquier fábrica tipo una siderurgia tiene alcantarillas, tiene sistemas de almacenaje de líquidos, bodegas, ¿no? Todo eso, junto a la propia estructura del edificio, esas naves altas con pasillos metálicos para francotiradores, todo eso hace que sea un lugar muy duro para el atacante. Y lo sabe Putin cuando dio la última orden de no atacar, ¿no? Es decir, rodearlos y dejarles morir de hambre, ¿no? Eso es algo que iremos viendo un poco cómo se va produciendo. Sí, no mira, sé si... yo tengo cierto conocimiento de cómo es por dentro la factoría nuestra de la vieja Ensides en Avilés, que bueno, sigue en gran parte en funcionamiento. Y te puedo decir que sin haber sido construida pensando en cómo fue esta, en resistir una guerra, un conflicto, un bombardeo, ya su propia estructura per se ya tiene un número enorme de galerías, de subterráneos, de conducciones, digamos, de kilómetros bajo tierra, porque son inherentes a cualquier factoría metalúrgica de este tipo. Y si a eso le sumamos que en esta otra, pues ya, digamos, de forma deliberada, han querido hacer de ella una especie de, no sé, de línea Maginot, por así decirlo, pues entonces, bueno, pues la situación se complica enormemente. Mira, de hecho, tengo aquí unos vídeos que voy a poner sobre cómo es una vista aérea del complejo siderúrgico. Alguno tiene música, pues acaso les molesta, pero son lo que conseguí en canales de estos de Telegram, en los que se ve la vista de este dron, digamos, de la fábrica, para que hagamos una visión aérea de todo el complejo, ¿vale? Aquí se puede apreciar la gran dimensión y se ve el río que estábamos comentando al fondo, cómo hace ese meandro que hace digamos, de muro defensivo para evitar los ataques. Sí, por una parte el río y por otra el propio mar, porque tiene la fábrica tiene acceso al mar propio con muelles y puerto propio, si te fijas. De hecho, hay gente que comenta aquí en el chat que se parece a Constantinopla, al Cuerno. Efectivamente, se da un aire, la península esta que conforma la me ocurrió pensar que los defensores tienen que estar sobre aviso si puede haber una incursión, no sé, de anfibia, de elementos de desembarco, buceadores. Sí, pero a ver, teniendo en cuenta la capacidad, digamos, el Mar de Azov está cerrado por el puente ese que os comenté al principio, toda la costa ucraniana está tomada, la del Mar de Azov. Hubo un intento con un barco mercante al principio para mandar suministros, es una de las leyendas que apareció, y también la de 2 helicópteros para ir a buscar a altos cargos que había en la ciudad. Pero bueno, No, pero yo no me refiero a eso, no. Yo me refiero a otra cosa. Me refiero a que los defensores ucranianos a día de hoy no podrán descuidar el flanco ese marítimo, ese frente portuario que tiene la fábrica, por si los rusos quieren hacer alguna incursión desde el mar hacia tierra por ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Entonces, bien, ellos no pueden limitarse a estar encerrados ahí en lo más profundo de los sótanos. Tienen que salir, estar arriba en la superficie y vigilar bien todos los enormes flancos que tiene la fábrica, porque bueno, los rusos, si se lo proponen, a ver, yo no sé si estoy dando ideas o no, pero bueno, podrían lanzar una incursión anfibia de buceadores o fuerzas especiales. Ahora, yo teniendo en cuenta lo que dijo Putin, yo creo que aquí vamos a hablar un poco después de cómo es la lucha, pero es interesante el dato siguiente. Los BTGs, los batallones de tácticos, el grupo táctico batallón, que es como se llama la unidad básica del ejército, digamos, ruso, que son 800 hombres más o menos, unos 15 BTGs están destinados a la lucha de Mariupol, ¿no? Es decir, si Mariupol cae, eso se liberan esos BTGs, quedarían 2 o 3 de guarnición, y para ellos les cuesta más destrozar este punto fuerte de los ucranianos
les lleva 15 BTGs que tienen que estar ahí luchando y asediarlos para que no puedan salir de allí. Después costar 5 BTGs, los pondrían incluso ni BTGs, con tropas de los rebeldes, las milicias rebeldes de Donetsk y Lugansk, ahí vigilando el cerco con unas tropas rusas, perfectamente podrían con 5 BTGs cerrar la ciudad y el resto, los 10 BTGs, enviarlos al frente de combate para cerrar las bolsas, que ya hablamos tú y yo en aquel programa, sobre las bolsas del Donbass. Es decir, tomar este recinto fabril al asalto, para Rusia es desperdiciar la oportunidad de usar BTGs en otro frente. Bueno, ahí, pero también, a ver, el perímetro de Azovstal son la superficie son 11 kilómetros. El perímetro debe ser asimismo grande. Si de verdad Putin quiere sellar absolutamente, como él dijo, que no entrara ni saliera una mosca de ahí, puede que necesite más de esos 5 BTGs, ya te digo. Y luego hay que ver qué actividad son capaces de hacer o están haciendo los defensores ucranianos. Yo me da la impresión de que no se limitan, como te decía antes, a estar encerrados ahí. No, eso al principio, José, al principio, hasta la semana pasada, que cayó el resto de Mariupol, lo que hacían era, por las galerías de túneles y alcantarillas, salir, hacer un contraataque y volver digamos, a la seguridad del recinto. Pero eso dejaron de hacerlo ya, según dicen los propios ucranianos, porque no tienen la capacidad ya de salir. Es decir, eso, una vez que les cerraron las alcantarillas, eso... no sé si viste el programa que hizo David Nievas y Juan Molina sobre la lucha en las alcantarillas, en el subsuelo. Voy a buscar el banner para que la gente que lo quiera ver. Tenemos un programa en Velum Artis que se llama Guerra Subterránea. Y ahí era la ventaja que tenían. Ellos luchaban, se metían por las alcantarillas, contraatacaban a los rusos lejos de la fábrica y se volvían a refugiar. Pero los rusos ya tomaron todas las alcantarillas, ya está, digamos, esa zona cerrada. Hubo un ataque, no sé si lo viste hace poco, en un barrio de Mariupol, que hay una escena de una furgoneta con soldados rusos todos muertos alrededor. Fue en el último contraataque importante, digamos, de las tropas ucranianas. Bueno, yo de todas formas, a ver, no tengo tampoco datos para asegurarlo, pero no descartes que en un momento dado ellos, aunque solo sea para decir estamos aquí, y aunque sea muy arriesgado y tengan pérdidas, hagan alguna salida, algún contraataque, más que nada para mantener, no sé, viva la llama de la resistencia y desmentir a los rusos, si se ven en condiciones, vamos. Ahí tengo un poco, ya creo que ya hablamos, si la gente tiene alguna duda, hablamos un poco de cómo es la fábrica, ¿no? El recinto fabril es 11 kilómetros cuadrados. Esta parte, pero antes de la batalla hubo más recintos fabriles que el nombre era un poco raro, ¿no? Era Illich no, pero no era Stalin, era Illich, ¿no? A ver, hay 3 factorías. Esta, la grande, la que estamos hablando, es la Azovstal, que es la que está más al sur y más al este, a la orilla del mar. Un poco más al norte estaba la factoría Illich, y un poco más al norte y al centro oeste de la ciudad estaba la factoría Azovmaz, todas vinculadas digamos, al sector siderúrgico metalúrgico. Las otras 2 ya cayeron. Vale, por cierto, la batería Illich ahí estaba defendida por fuerzas de la 36 Brigada de Marina. Vamos a llamarlo, bueno, como dicen los medios anglosajones, los marines ucranianos. Y en un momento dado, hará 15 días o así, debieron verse superados. Y entonces ahí ocurrieron unas maniobras, bueno, muy significativas. Como te decía, se vieron superados. Y entonces intentaron. Una parte de ellos, vamos a decir, la mitad de las fuerzas, intentó romper las líneas rusas. Un convoy motorizado, con lo que les quedaba a ellos, no sé, de vehículos o combustible, intentaron romper las líneas rusas y salir. Y fueron interceptados y fueron masacrados, fueron destruidos. Otro contingente, por lo visto, se rindió, ¿vale? Que los rusos hablaban daban una cifra alta y concreta, 1.026 prisioneros. Pero yo no me la creo, porque si hubieran tenido en sus manos en masa 1.026 prisioneros, no hubieran dudado en exhibir los 1.026 prisioneros para que todos los pudiéramos contar. Ahí hubo fotos que incluso hay gente que las interpretó, y no todos eran, digamos, ucranianos los que estaban en las fotos. Lograron exhibir una docena de prisioneros que subían a una especie de autoperes amarillos y tal, y el resto, que no logró,
escapar y reunirse con las líneas ucranianas en Zaporilla, lograron replegarse hacia la acería Azovstal, que dista pues unos pocos kilómetros de la acería Illich. Y eso fue si yo lo interpreto, ellos interpretaron, fue una retirada, pero también fue un triunfo para los ucranianos, porque bien, renunciaron a esa factoría Illich, pero lograron atravesar el anillo ruso y reunirse con sus camaradas, con sus compañeros en Azovstal. Y días más tarde, para demostrar que esa maniobra, ese repliegue se había conseguido con éxito, dieron una conferencia, que tendrás por ahí la foto, un fotograma, el comandante del famoso regimiento Azov, el Denis Prokopenko, y el comandante accidental, supongo, de la brigada esta 36 de Marina que logró replegarse in extremis a Azovstal. Están los dos ahí dentro del sótano dando la conferencia mano a mano. Y esto ya fue hará 10, 12 días. Y en estos últimos, ya era una semana o así, las últimas fuerzas regulares e irregulares, que eran un poco de todo, brigadas del ejército ucraniano. De hecho, José, tengo yo el orden de batalla, digamos, sí. No de los soldados que había, sino de las unidades a las que pertenecían, porque pues estamos hablando de a lo mejor una compañía de cada cosa o pelotones sueltos. Pues esas unidades variopintas que aún resistían dispersas por la ciudad, dispersas no, estaban concentradas en el barrio, en el distrito de Primorsky, que es el distrito que está contiguo al teatro drama famoso bombardeado, a la otra maternidad bombardeada en los primeros días de la guerra y el puerto. Pues allí resistían esas unidades que tienes tú en orden de batalla, los batallones de policía, los batallones fronterizos. Sí, voy a decirlos yo más o menos un poco para que la gente que no está viendo... Algunas fuerzas regulares, pues lograron también, de forma, yo diría que asombrosa, abrirse paso y alcanzar las líneas, el recinto de Azovstal. Y ahí se reunieron con los defensores originales. Más luego, ya que eso merece capítulo aparte, los civiles que yo creo que llevan casi todos ahí desde el principio de la guerra. No creo que hayan ingresado en estos últimos días. La mayor parte deben llevar ahí, cuando se hablaba de los niños y las mujeres, ellos comentaban que llevaban ahí metidos ya mes y medio. Luego, sí, puede ser que muchos sean las familias de los propios soldados combatientes, digamos, de estas unidades. Básicamente, las unidades que están en la acería son elementos del primer batallón del regimiento Azov, una compañía del regimiento Azov, digamos, acorazado o blindado. Porque es verdad, tienen carros dentro del... Sí. Bueno, ahora ya nos quedarán pocos. Tenían una compañía de T-64D1M. Sí. Después tenían una brigada operacional de la Guardia Nacional de Ucrania, miembros de la brigada de marines de la 36 brigada. Sí, esos son los que llegaron procedentes de la factoría Illich, desde el norte. Los que hicieron se dividieron en dos. De hecho, hay quien interpreta que el comandante de la brigada esta 36, esa huida pudo haber sido una maniobra quizás de distracción también para permitir que el resto de la brigada pudiera bajar hacia el sur y enlazar con Azovstal. No sabemos si hasta qué así o no. También soldados sueltos del 503 batallón de marines de Ucrania, de infantería de marina. Tenemos también guardias de frontera de marina, es decir, guardacostas. Sí. Que nos quedan más todavía, Digamos, estos aquí están. Nos quedan tropas de una unidad mecanizada, que estaba el cuartel general, antes de la guerra estaba ya localizado en Mariupol. Nos quedan tropas de unas fuerzas de élite de la policía, del Ministerio del Interior, y también una brigada de defensa territorial. Todo eso serían los elementos que están, de esos 2.000 soldados que se hablan, ¿no? Que están en Azovstal. Y por el otro lado, sobre todo yo viendo imágenes un poco de los que son asediadores. En números redondos suman como mucho 2.000 o 2.500 hombres, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Y el estado de salud de ellos, pues habrá muchos heridos. Yo vi imágenes que en un canal ruso de un búnker en el que entraron y estaban todos los soldados, digamos, con heridas mal curadas, porque claro, no tienen un hospital, no tienen tal. Claro, los que están heridos en esos búnker, la situación, claro, es muy mala. Se hablaba, ahora ya no se habla tanto, pero en los primeros días se habló de que tenían 500 heridos
en diferentes estados de gravedad y algunos pues muy mal atendidos, y un número determinado de muertos que no pueden evacuar tampoco. Claro que tienen que convivir allí con ellos. Y de hecho, bueno, se hablaba de historias así un poco truculentas de, bueno, pues de heridos amputados que de alguna manera todavía seguían luchando y tal. En fin, eso ya dejó de hablarse hace tiempo. Pero bueno, cabe dentro de lo posible, claro. Si no tienen forma de contactar con el mundo exterior, pues es así. También se habló ahora una semana y no se dio mucho hilo a esa noticia de que una semana o menos, 5 días, a través de una fuente ucraniana, de que habían recibido ayuda del exterior por helicóptero. Y eso lo soltó una fuente ucraniana y no se replicó más. Puede ser verdad, puede ser verdad. Una misión. A lo mejor lo que incluso hablaban hoy Guillermo Pulido, la opción de drones que aterrizasen con suministros, pero a ver, lo veo muy difícil. Yo entiendo una cosa, si los ucranianos contra viento y marea son capaces de hacer misiones esporádicas y casi suicidas de ayuda, bien sea por helicóptero, bien sea por drones, bien sea incluso por mar, ya poniéndonos en lo más remoto, hacen bien no publicitarlas y no darles... No, a ver, yo fantasías en esto de la historia militar, todo el que soñó mandar suministros a una posición asediada a lo largo de la historia, si es poco lo que tienes que enviar, ¿no? Por ejemplo, los famosos pavos que se enviaron en la Guerra Civil Española al monasterio de la Virgen de la Cabeza, bueno, vale. Pero cuando se intentó a 3.000 hombres, que estamos hablando aquí, 3.000 personas entre civiles y tal, la cantidad de suministros de comida que tienes que enviar para que eso se pueda mantener, no lo puedes hacer con un helicóptero al día ni con un dron al día, es decir. No, pero puedes enviar medicamentos y municiones vitales y elementos de comunicaciones o, vamos a ver, cosas que no ocupan mucho volumen, no pesan mucho. A ver, comida y agua, yo entiendo que ahí deben de tener una reserva importante. Sí. Y mucho me temo que igual tienen reservas de comida y agua para aguantar hasta el 9 de mayo. Ya, eso son cosas mías. No, lo del 9 de mayo bueno, tienen que aguantar más porque en teoría va a durar más la guerra que el 9 de mayo, te digo yo. Pero imagínate, para los rusos, el poderoso efecto, bueno, mejor dicho, para los ucranianos, el poderoso efecto propagandístico que es que la bandera ucraniana aún ondee en lo más alto de Azovstal todavía el 9 de mayo, cuando los rusos presumen de que han ocupado por completo la ciudad y pretendan cantar victoria. Eso por ahí. Y luego también te digo que esas misiones de socorro o abastecimiento y tal, partiendo de la base de que quizás no sean para enviar comida o agua, que creemos que la tienen dentro, que sean para enviar, pues eso, suministros médicos, municiones de uso más inmediato, no sé, gafas de visión nocturna, ese tipo de cosas que son puntuales pero pueden ser vitales. Bueno, eso es cierto que en visión nocturna los ucranianos tienen un arsenal bastante potente en comparación con los rusos, pero en este caso yo creo que como la situación que se va a encontrar, ¿no? Que es un asedio y un machaque continuo por medio de cohetes, ¿no? De Katyusha, e incluso ya vi un vídeo en el que se lanzaba un sistema, no me acuerdo cómo se llama el nombre, el limpiaminas, ¿no? Es una especie de sistema con una cuerda, ¿no? Que llena de explosivos que limpia el camino, ¿no? Yo lo vi ya lanzar aquí contra un búnker. Lo de la manguera explosiva, eso ya... Eso, justo, sí, pero usada no contra minas, sino contra los edificios de Azovstal. No, pero no lo veo yo muy útil eso, para abrir ese paso. No, es para volar los edificios. Ya, pero tú te das cuenta, haciendo un acto de imaginación, lo difícil y problemático que es volar esa selva de acero y hormigón que son esos talleres, y luego lo vuelas y quizás sea peor, porque lo que antes era una estructura más o menos compleja pero ordenada, entonces lo conviertes en un caos de vigas y de hierros torcidos que son imposibles de atravesar. Ya no digo para carros, sino para infantería. Sí, de hecho eso es algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo más paradigmático de que era un edificio mejor cuando estaba en pie que cuando estaba en ruinas es la famosa abadía de Montecassino. La abadía de Montecassino, una vez destruida, las ruinas sirvieron de protección a los paracaidistas alemanes mejor que el edificio, según los relatos de los propios soldados. Pero eso tuvo más sentido todavía. Tuvo más sentido. Se vio más claramente que esas estructuras en ruinas y deshechas y trituradas
eran una auténtica fortaleza, una auténtica jungla en las factorías de Stalingrado, en la fábrica de tractores, en la fábrica de armas barricada, en la acería Octubre Rojo, que tanto esta le debe a la acería Octubre Rojo. De hecho, las imágenes son casi muy similares. Son muy similares, pero tendrás por ahí en el banco de imágenes las fotos y los esquemas y los dibujos hechos del interior de Octubre Rojo y de la fábrica de tractores de Stalingrado, y es algo tremendo. Y ya no hablamos de los subterráneos, ya no hablamos de los sótanos, hablamos de las estructuras superficiales. Estoy poniendo un poco unas imágenes ahora de Stalingrado para que veáis la similitud, ¿no?, entre las escenas de Azovstal y la fábrica de tractores, por ejemplo, de Stalingrado. Estoy buscando el mapa para que veamos, lo tenía el mapa de Stalingrado. Uh-huh. Espera, a ver, si no lo vuelvo, aquí está. Digamos, aquí en este caso, la diferencia que existía desde el punto de vista defensivo era que el río Volga, en este caso, desciende norte-sur y la ciudad se extendía a la ribera del río, y las dos fábricas, las famosas fábricas de tractores y la otra que no me acuerdo el nombre. Bueno, eran 4 fábricas. A ver, las fábricas principales eran 4. De norte a sur estaba la fábrica de tractores, que esa no estaba exactamente a la orilla del río, estaba un poco separada de las demás, más al norte y un poco metida a tierra adentro, que por eso a los alemanes esa les fue más fácil tomar. Después venía la fábrica de armas Barricada. Lo tengo aquí, Barricadi. Pues Barricadi y Barricada, bueno. Después venía a continuación, contigua a esta, la acería Octubre Rojo. Y esas dos estaban en línea, una debajo de otra, y pegadas a la orilla del río. Y luego, un poco más abajo, un poco más al sur, estaba la factoría química al sur, que estaba rodeada por un círculo casi completo de líneas ferroviarias que le daban el aspecto visto desde lo alto de una raqueta de tenis. No sé si te das cuenta, lo ves en la foto. Estoy viendo lo mismo en el mapa, sí. ¿Perdón? Que lo estoy viendo justo en el mapa, esa escena. Eso, efectivamente. Entonces los alemanes llegaron a tomar por completo todas menos la acería Octubre Rojo. La fábrica de tractores la tomaron. Bueno, a ver, si ahora ya que nos metemos con Stalingrado tenemos que hablar un poquitín ya de lo que fue aquello, ¿no? Los alemanes llegaron allí en septiembre de 1900, bueno, entre agosto y septiembre de 1942, y dedicaron todo el otoño a apoderarse, digamos, del área residencial de la ciudad, que es una ciudad de grande, como en habitantes como Mariupol, pero extendida en línea de norte a sur a lo largo del río. No era una ciudad compacta como es Mariupol. Y les llevó todo el verano y parte del otoño ocupar las áreas residenciales. Esto es importante tener ese dato en cuenta, porque a veces también criticamos a los rusos porque no son rápidos. Realmente estamos viendo Stalingrado lo que se tardó. Ya en la propia área residencial ya se puso de manifiesto lo que iba a ser la lucha urbana, que iba a ser lo que se llamó la Rattenkriegs, la guerra de ratas, y allí se empezó a luchar en las alcantarillas en aquel contexto. Y luego en la segunda fase de la batalla, ya metiéndonos en octubre, noviembre, fue cuando se lanzaron por el distrito Fabril, por el distrito norte de la ciudad, donde estaban estas 4 fábricas que yo te he comentado. Y empezaron por la más al norte, por la de tractores. Y esa todavía la pudieron tomar, digamos, haciendo maniobra, rodeándola por los dos flancos, haciendo una pinza clásica, y digamos que la tomaron con relativamente, digo siempre relativamente, porque costó centenares de muertos, en 3 días, y se apoderaron de ella. Pero luego las otras 3, que ya estaban pegadas a la orilla del río y más, digamos, compactas una con otra, aquello ya se convirtió en asaltos frontales. Entonces, con muchísimo esfuerzo y muchísima sangre y días tras días y días y días de ataques, lograron tomar la Barricadi, lograron tomar la fábrica La Sur química, la de productos químicos, pero se estrellaron en la última, en la acería, en la siderúrgica. Y esa fábrica, allí, a lo largo de los meses de octubre, noviembre, bueno, ahí se desarrolló, yo creo que lo peor de la lucha en Stalingrado en general, porque allí divisiones enteras alemanas se estrellaron contra esos talleres, porque al final se luchaba por tomar un solo taller. Si la fábrica tenía, vamos a poner, creo que tenía 11 o 13 naves o talleres, pues se tardaba semanas en tomar una sola nave, un solo taller, y podía cambiar de manos. Y ahí ya se empezó a ver el valor, por un lado, de las galerías subterráneas que tenían esos talleres, y por otro lado,
la destrucción y los bombardeos de esas instalaciones habían sido tan masivas, tan continuas, tan reiterativas, desde los primeros bombardeos de la Luftwaffe en agosto de 1942 hasta los bombardeos continuos que seguían haciéndose en septiembre, octubre, noviembre y tal, ya no sé cómo decirte, las estructuras ya eran irreconocibles, pero aquello se había convertido en una especie de auténtica jungla de vigas de acero que no permitía el paso y el avance de nadie. ¿Eh? Y entonces ahí, en el momento de máximo avance, los alemanes les debían quedar nada más que 2 talleres por tomar. Y hubo un taller que se convirtió en el último, digamos, recurso de los defensores soviéticos, el taller Martenovsky, que cambió varias veces de manos. Los alemanes llegaron a tenerlo, luego lo perdieron, bueno, en fin. Y eso nos llevó hasta noviembre de 1942, cuando se produjo el gran contragolpe soviético, la Operación Urano. Y ahí todavía seguían los alemanes empeñados atrapados en ese tipo de lucha, en tomar la teoría Octubre Rojo. Y bien, se produjo el contragolpe soviético, que es la Operación Urano, y los alemanes, ignorando aquello, aquellos batallones de zapadores especialistas en demoliciones seguían todavía allí ya desangrándose de forma ya absurda, inútil, en tomar aquellos talleres Martenovsky y otros de Octubre Rojo. Sí. Y así fue. Y luego se produjo digamos, el copo, el Kessel, la caldera que encerró a todo este ejército alemán en Stalingrado, y entonces la situación se invirtió. Los alemanes ahora se convirtieron en defensores. Y los que se convirtieron en defensores del último reducto industrial no fueron los de Octubre Rojo, fueron los que se habían instalado en la fábrica de tractores al norte. Entonces, esa fábrica de tractores, que también era análoga quizás a una acería en muchos aspectos. Sí, bueno, básicamente sí, pero igual. Se convirtió en el reducto final defensivo para los alemanes. Y ahora ellos eran los que ocupaban posiciones defensivas y ahí eran los rusos los que los tienen que desalojar. Pero claro, ya estaban en una situación, bueno, como puedes imaginar, de alimentos, municiones, logística crítica, porque ya todo el sexto ejército había semanas y meses que había dejado de recibir, vituallas. Sí. Y entonces allí aguantaron las últimas bolsas de resistencia hasta febrero de 1943. Estamos hablando, ojo, acuérdate, dijimos que la batalla empezó en agosto-septiembre de 1942 y las últimas fuerzas alemanas encerradas en la fábrica de tractores al norte de Stalingrado aguantaron hasta primeros de febrero de 1943. Sí. Claro, aquí hay 2 cosas. Primero, los alemanes que aguantaron por un lado y por otro lado los rusos los soviéticos que tenían el apoyo de los que pasaban en barco el río Volga. Aquí en este caso los ucranianos es cierto, como dicen en el chat, que no van a tener unos refuerzos rápidos. Los ucranianos en este caso van a estar en una situación tan, vamos a decir, jorobada como estaban los alemanes rodeados en la fábrica de tractores al norte en diciembre del 42 y enero del 43. Porque no pueden esperar, bueno, llegan estas misiones fantasma que decimos en helicóptero y tal, pero bueno, yo creo que son mínimas. Pero bueno, y a los alemanes que les llegaba, aquellos envíos en paracaídas a los Luftwaffe a última hora que... Claro, por eso digo que al final es que eso no es capaz de mantener nada. Algo que sí que es interesante, que cuando hablábamos un poco de la resistencia, hubo por ahí un poco, las galerías de búnkers que hay, que eso es cierto, como hay búnker en casi todos los lugares de la Unión Soviética, por el tema de la Guerra Fría, que era obligatorio en la Guerra Fría los búnker comunales. De hecho, salió antes de la guerra, en Odessa, en Kiev, cómo se estaban rehabilitando los búnker. En Polonia, en la ciudad de Nova Yuta, que era una ciudad anexa a la factoría siderúrgica que hay en Cracovia, fue construida bajo patrones soviéticos. Y efectivamente, allí ya los edificios, las azoteas de los edificios ya tenían al parecer como una especie de almenas o estructuras pensadas para que se posicionaran francotiradores. Eso nos explicaron al verlo. Y luego sí, en cada bloque digamos, de comunitario había estos refugios que allí siguen aún. Y yo creo que por eso a veces pienso que la gente de estos países del este están ya quizás mentalmente preparados y psicológicamente preparados, siempre lo estuvieron para un conflicto de estas características. Y el conflicto al final llegó. Entonces, para ellos el concepto búnker, refugio, guerra nuclear,
acopio de comida y tal, no es tan ajeno como nos puede ser a nosotros aquí. Si Claro, de hecho, es algo esa frase, ¿no? Del Homo soviéticos, ¿no? Ese ser que está acostumbrado a lo que le va a caer encima y le hace ser más proclive al sufrimiento que a lo mejor el hombre occidental, ¿no? Eso es cierto y tiene que ver en parte con todo lo que estás hablando de la Guerra Fría, el hecho de ser atacados seguro, al igual que fueron atacados en la Gran Guerra Patria, todo eso. Es cierto y hace que sean distintos a lo mejor al ciudadano medio español, ¿no? Eso es así. Y están ya más predispuestos a soportar los rigores de lo que es esta guerra y todas las guerras, porque ya desde niños y su, digamos, acervo familiar, cultural y tal, estos temas salen y se hablan y son capaces ya, o fueron capaces de imaginar o de prever de alguna forma, no en todos sus extremos, claro, pero lo que iba a ser esta guerra y lo que está ocurriendo en las evacuaciones, los bombardeos, las alarmas, las sirenas que suenan, los checkpoints, pues todas estas cosas no les pillan totalmente de sorpresa, como nos podrían pillar, por ejemplo, a nosotros. Pues aquí, hablando un poco de todo esto, ahí están hablando en el chat, hay una frase que dice aquí: tendrán túneles de varios kilómetros que llegan a diferentes sitios de la ciudad y recibirán suministros a través de ellos. Eso antes del cierre total, sí, pero ahora lo que yo oí, lo que leí y lo que vi en vídeos, por ejemplo, de estos rusos, ¿no? Es que todas las salidas de alcantarillas fueron voladas. Hay escenas, ¿no? De cómo van volando algunas salidas, porque tenían salidas. Tengo aquí una imagen que la voy a buscar si la encuentro, de cómo encuentran una de las salidas secretas, una alcantarilla que estaba tapada. A ver si encuentro la foto. Aquí está la foto, os la pongo. Es un vídeo en el que se ve cómo encuentran una de las alcantarillas estas, soldados rusos que la volarían o pondrían unas minas para si alguien pasa por ahí. Es decir, ahora lo que les sirvió de defensa les sirve también digamos, de ese río que antes les sirvió de defensa, ahora les sirve también de prisión. Ya, sí. No sé hasta qué punto ellos, los rusos me refiero, pueden tener controladas y voladas todo en la red. No, todo no, eso es imposible. No. Y otra cosa que yo me pregunto también, vamos a ver, reflexiono, esta factoría se reconstruyó tras la Segunda Guerra Mundial en base a las experiencias defensivas de lo que había significado la acería Octubre Rojo de Stalingrado. Entonces, cuando reconstruyeron esta, lo hicieron sin duda pensando en que esta fábrica podría servir en su día, en una posible guerra indefinida que habría de llegar, como un nuevo bastión defensivo. Y le añadieron, como hemos dicho antes, los refugios antiaéreos, los refugios nucleares, etc. Quizás en algún lugar de Moscú tendrían que estar los planos originales de la construcción de esta fábrica. Y los tendrán seguro. Lo que pasa es que ellos saben perfectamente el coste de vidas que va a tener meterse ahí. Y ahí entra en algo que es duro decirlo, pero lo que se puede emplear aquí, si esto no llega a solución, no hay ningún acuerdo, si los rusos quieren limpiar, digamos, la zona de Mariupol, el uso de algún tipo de arma química. Es decir, no digo arma química prohibida, sino algo tan sencillo como meter CO2 que expulsa el O2, ¿no? Es decir, meter un elemento químico que no es arma química, porque meter humo no es. Eso, por ejemplo, yo tengo un programa que animo a la gente a buscar, que se llama las ratas de túnel en la guerra de Vietnam, cómo los americanos metieron un gas, pero no era un gas prohibido, no era un arma química, era un elemento, digamos, que separa el oxígeno, que aparta el oxígeno. Entonces, con sistemas de humo van bombeando oxígeno a las tuberías. Es decir, no hace falta lo que comenta gente por aquí, que también no sería la primera vez inundar. Como tú muy bien dices, es una siderurgia, tiene sistemas de agua, tuberías, tiene sistemas antiincendios y esos los puedes usar para inundar todo el sistema de su suelo. Es decir, lo que por un lado es defensivo, por ejemplo, un búnker nuclear, está pensado para una bomba nuclear, no está pensado para no ser inundado. Es decir, todo... A ver, es que esto... hay que las cosas como son. Cuando tú dices que tienes un búnker nuclear, los sistemas de ventilación de ese búnker nuclear tienen filtros para el oxígeno que se ha tomado y sacado, pero no están pensados para que no te los inunden. Por lo tanto, se podría inundar. Si te fijas, en el vídeo largo que circula ya hace unos días, que nos muestra a los niños y a las mujeres que están refugiadas en uno de las salas comunes,
bajan desde la superficie, y van bajando pisos y pisos y pisos, galerías, y van pasando por una serie de puertas estancas, unas puertas metálicas de color verde. Sí, pero si se estanca, a ver, no, eso es estanca, pero si se estanca no entra aire. Es decir, todo búnker tiene un sistema de ventilación, un sistema que tiene filtros para que no pasen las partículas de gases. Son unos filtros que se tienen que ir cambiando porque si no se topan. Pero esos sistemas no están hechos para evitar el agua. Es decir, si entra oxígeno, entra agua. Es decir, si tú un submarino le pones una tubería para que entre el oxígeno, se inunda. Tiene que tener un sistema para que no entre el agua, ¿no? Es decir, al final, un búnker es inundable. Lo que pasa es que no creo que lo quieran inundar por un tema de arma negociadora. Es decir, claro, para Putin, tener 2.000 personas ahí o 3.000 le sirve en la negociación de X cosas. Imagina un intercambio de prisioneros, lo que sea. Sí. De todas formas, que no hacen eso que comentan por aquí porque es un arma negociadora. Sí. De todas formas, la lucha yo creo que todavía no ha llegado al extremo de que obligue a los defensores a pasarse 24 horas metidos seguidos sin levantar cabeza. Yo creo que ellos todavía... ellos controlan lo que es el recinto de la fábrica. Sí. De dominar el perímetro de la fábrica. Y por eso no debe ser posible para los rusos, aunque quieran, acceder a las entradas de los túneles y a los registros pero yo digo que lo que es decir, si entran allí y por algo tienen acceso al sistema de tuberías, se podría hacer, pero claro, es lo que tú dices, no son capaces de llegar de romper, y aunque lo rompan, bueno, pues entonces entraríamos en esa fase que llevó semanas y meses ¿cómo se llama, hombre? En Octubre Rojo, en Stalingrado, que era la de dominar los talleres, de avanzar y abrirse paso a través de la infraestructura de talleres, a la propia infraestructura industrial en realidad, ¿no? Que eso en esa fase aún no se ha llegado ahí, yo creo. Hemos visto, quizás se vivió en parte en la acería Ilik, en la que está más al norte, pero allí, por el motivo que sea, la Brigada de Marina de 36 de Ucrania se vio rebasada y abandonó, Pero ahora no, ahora estamos en Azovstal. De hecho, algo que es interesante es, hablando un poco de todo este sistema, hubo unas imágenes que se usaron mucho en redes sociales de un sistema supuestamente de búnkers que parece casi el paraíso de Apocalipsis Zombie 2, ¿no? Es decir, un sistema en el que hay una planta, digamos, de despotabilización con unos laboratorios, después unas granjas con cereales hidropónicos, estos que flotan en agua para evitar la tierra, abajo hospitales, abajo camillas. Eso es un fake, eso ya está demostrado que no, pero sí que hay una reconstrucción más realista que encontré de una posibilidad de una recreación un poco virtual de lo que estamos hablando de las 6 plantas que hay subterráneas. A ver si lo encuentro, porque tenía varias... Yo tengo la convicción de que ellos el tema de alimentos y agua lo deben tener medio resuelto para semanas, A ver, no, porque si es un sistema de búnker, tiene que tener en teoría la comida en lata y eso para mucho tiempo y agua también. Y si no, sistemas... Cuando la guerra empezó, ya sabían que iban a terminar ahí. O sea, que se hayan metido ahí no es ninguna casualidad. Sabían que esta fábrica era una fortaleza y sabían que estaba cercano el día en que ellos ahí se iban a encerrar. Y entonces ya habrían previsto esa contingencia y habrían llevado hasta alimentos frescos y todo para aguantar lo que están aguantando, ni más ni menos. Aquí tenemos un poco la recreación y se ven los sistemas de galerías. Tened en cuenta que esto estaba pensado para refugiar a 40.000 personas de un bombardeo. Es decir, no para que viviesen ahí durante mucho tiempo, pero sí para que sobreviviesen al impacto, ¿no? Y eso es algo que es importante recordar, ¿no? Cuando hablamos de búnker nuclear, a todo el mundo le viene la mente vivir allí 20 años, tener los hijos allí, criarlos, pero la realidad es que eso es casi imposible por temas de espacio y respiración. Realmente la mayor parte de los búnkers están pensados no para el impacto en tu propia ciudad, ¿no? Sino para la radioactividad del impacto lejos, estar unos días y cuando ya esté un poco más calmado salir. Que sería esto lo que estamos hablando, una especie de refugio provisional antibombardeo, ¿no? Es decir, no para sobrevivir ahí en un apocalipsis nuclear. Y tenéis un poco aquí la imagen, el que lo quiera ver en YouTube, tiene un poco la reconstrucción, ¿no? Con pequeñas cámaras estancas donde vivirían los soldados y con una serie de galerías y tuberías
que eso es lo que hace todavía más complejo el sistema. Es decir, aparte de los búnker, hay todo el sistema de tuberías de una fábrica. Pues ya es la locura, ya. Y los que hay en el CIESA, claro, vamos, sí. en el alrededor, efectivamente. Lo que pasa es que a eso se suma las instalaciones, digamos, estas de la Guerra Fría que añadieron a posteriori. Voy a ver si encuentro unas imágenes para que veáis un tema. Tenía un vídeo, a ver si lo encuentro, de los combates que hay en la ciudad. Tenía un vídeo de un uso de fuego directo de artillería contra unas oficinas. Sí, de artillería de cohetes, de cohetes grandes. Pero nada, a 100 metros se disparaban, ¿no? A menos. Creo que es este vídeo, me parece. Mira, puedes, si acaso, hacer una analogía entre esas imágenes y las fotos de creo que es la fábrica de tractores destruida, con los alemanes haciendo una pausa, un descanso al pie de un taller y a mano izquierda se ve un carro Stug avanzando con los edificios administrativos de la fábrica destruidos al fondo. Es el mismo edificio. De hecho, lo voy a poner justo la foto porque es el mismo tipo de edificio. Ya veréis ahora que pongo la foto. Son fotos de la Segunda Guerra Mundial en color, pero muy buenas. Estáis viendo el vídeo y ahora voy a poner la oficina esta de Stalingrado y la verdad que cosas de la vida es casi la misma foto. Digo, para que entendáis el porqué del título del programa, ¿no? La batalla de Azovstal y el Stalingrado ucraniano. Pues, ¿nos queda algo por hablar, José? Mira, si te fijas, cuando el interior o al menos parte de estas galerías internas de la fábrica estaban en la Segunda Guerra Mundial, digamos así, construidas con ladrillo pintado de blanco, y ahora vuelven a estarlo otra vez en esta fábrica. Hay unas imágenes que están los alemanes ocultos o haciendo una pausa en los combates dentro de esas galerías pintadas de ladrillo blanco, en un ambiente de enorme tensión, se les nota. Y luego cuando los ucranianos dieron aquella especie de conferencia de prensa, el jefe del batallón de marines y el jefe del regimiento Azov también comparecieron delante de una de estas viejas paredes de ladrillo blanco. No sé si tienes por ahí las imágenes para hacerla. Sí, espera, a ver. Pues esas paredes de ladrillo blanco, también hay algo muy típico de la época soviética. Son los muros prefabricados de hormigón blanco. Yo en Praga dormí en un hotel de la época soviética y todos los muros eran de hormigón prefabricado, que puede ser más bien lo que estamos viendo en esta foto, ¿no? Que es ladrillo, pero en lo que vemos nuevamente suele ser prefabricado. Esto es ladrillo blanco, sí. Sí. Pues nada, podríamos comentar a ver esas tres posibles alternativas que se abren. Justo, sí, las opciones que les queda a esta gente. Para resolver la situación esta. Y una de ellas, una de ellas sería ya la rendición de los defensores, que yo de momento no la veo, porque ellos creo que tienen munición, munición no lo sé, munición no puedo asegurar nada, pero alimentos y agua puede que tengan. Y munición me atrevería a pensar que también. Luego habría que ver cuál era el estado de su moral. No lo podemos saber. No sabemos si tienen espíritu de resistencia todavía intacto, si ya se están viniendo abajo y tal. Aparentemente parece que aún no, pero... Y ellos deben tener órdenes de Zelensky de aguantar. Y de todas formas, ahí yo creo que hay otra variable. A ver, me da mi impresión. Y sobre todo por parte de las fuerzas estas del regimiento Azov. Diga lo que diga Zelensky, ellos están dispuestos a aguantar por pura supervivencia, porque no pueden permitirse caer vivos en manos de los rusos. Yo creo que no se lo pueden permitir, porque por más que los rusos aseguren de que les iban a respetar la vida o no tienen la mínima garantía. Y estos hombres del Azov, ellos saben que los del Azov, con los tatuajes que llevan muchos de ellos, ya hubo casos de... De todas formas, los Azov ahí deben ser una minoría ya, porque antes existe el orden de batalla y ahí había fuerzas de lo menos 8 unidades. Hay que recordar que el Azov era a nivel, deben ser unos 2.000 en toda Ucrania y aquí hablaban siempre de unos 500 o 600 del Azov, pero no más. Quizás sean el núcleo duro de esa fuerza resistente, pero no son ni mucho menos la mayoría. Eso por un lado. No creo que aunque Zelensky les mandara a rendirse, ellos se quisieran rendir de buena gana, por una cuestión de simple supervivencia,
porque además saben perfectamente que rendirse ante el ejército ruso no es como rendirse ante el ejército americano o el ejército francés. Ahí no hay, vamos, no va a haber cuartel ni piedad. Luego está... Si se rinden delante de alguna cámara, ONGs o algo así, es decir, pero no una rendición incondicional, una rendición pactada. Sí. Bueno, mira, yo no daría un duro por eso. Ahí lo único posibilidad es que... A ver, si la Cruz Roja interviniese o las Naciones Unidas. De verdad, interviniera Naciones Unidas, pero con garantías. Y que de verdad Naciones Unidas se hiciera, que es quizás a lo que va a ir estos días el Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, a Moscú, a Kiev y a Ankara. A ver si... Eso, bueno, son especulaciones nuestras, ¿eh? Si de verdad Naciones Unidas pudiera hacerse cargo de un auténtico corredor supervisado por ellos que permitiera la salida de los civiles e incluso de los combatientes. Eso sería una opción buena. Claro, lo que se puede hacer, que se hizo en muchas guerras, el tema, primero, bueno, en algunas guerras el compromiso de no volver a luchar, que eso es, bueno, eso suele ser una milonga, ¿no? Pero lo que se puede hacer es el internamiento en un territorio neutral. Estas tropas se van a Turquía, por ejemplo, con su familia y están internadas bajo vigilancia turca o bajo quien sea, o bielorrusa o quien sea, durante un tiempo con el compromiso de no volver a combatir. Como están, esa es una opción que sería factible. Lo que pasa es que yo creo que eso los ucranianos lo verían como una victoria y Putin a su vez lo vería como un fracaso, como que se están burlando de él. Ese es el miedo que yo tengo. No. A ver, yo sí soy Putin. Vosotros José, hay que pensar también desde un punto de vista práctico. Es decir, esos 2.000 hombres ahí le están haciendo que 5 BTGs, 6 BTGs de los pocos, ya que, a ver, de los 180 que más o menos que tenía, 50 están dañados y está reconstruyendo los BTGs con trozos de otros, ¿no? 10 BTGs que tiene perdidos en Mariupol, que los podía liberar de Mariupol y quedarse Mariupol vigilado por tropas, por 3 BTGs o 4 y por tropas del populares, ¿no? O chechenos, y llevar tropas de combate a otro escenario, para él le puede salir más rentable liberar. Eso es economía militar, ¿no? 2.000 soldados ucranianos que los tienes asediados en una fábrica, te están reteniendo 15.000. Para Zelensky es un éxito porque está evitando que 15.000 hombres vayan a luchar a Gerson, ¿no? Y Ucrania solo pierde 2.000. Es decir, militarmente a Putin le interesa librarse de eso cuanto antes para liberar tropas hacia otro lugar. Es decir, eso hace lo que sea posible un intercambio de prisioneros. O sea, un intercambio o llevárselos a un lugar con un compromiso de no molestar. Yo, como tú, lo veo muy razonable desde nuestro propio punto de vista, pero habría que ponerse si ese punto de vista razonable nuestro es el mismo punto de vista razonable que tiene Putin en su mente. A mí me da la impresión, y es triste, pero es así, que Putin iba a interpretar esto como un signo de debilidad, de cesión, y él lo que desearía es ver a estos tipos, así los llamaría él, muertos y enterrados, o desintegrados. Sí, pero no sacrificando tropas porque no tiene tantas ya para perderlas. Es decir, la única opción que queda ahí, porque Putin no se puede permitir ahora mismo perder más tropas de élite de las que tiene ahí, que son de las combativas con experiencia, perderlas. Yo sí soy Putin y considero que Rusia no son tampoco, aunque hayan metido la pata, no la meten tanto. Sacrificar ahora mismo, porque lo que piensan, el 9 de mayo, no va a meter tropas ahí a morir para el 9 de mayo. Los va a dejar ahí aislados, va a hacer que la opinión rusa se le olvide de ellos, va a dejar de haber movimiento propagandístico sobre Azovstal y pasará el rato, la guerra perdurará en otros frentes, avanzarán y si no llegan a ningún acuerdo, esos hombres irán falleciendo poco a poco por el asedio. Es decir, los asedios son tan viejos como la guerra, es decir, todo lo queremos hacer en un asalto, todo lo queremos llevar a la actualidad, que todo es muy rápido, pero realmente en esta situación haces un asedio, nos dejas ahí. De que Putin los quiere, digamos, como este verbo que estaba de moda, cancelar ahí dentro, que ellos, para dar señales de vida y dar señales de guerra, aunque pretendan hacer alguna salida o alguna acción para decir, aquí estamos y aquí seguimos dando guerra.
¿sabes? Y Ya, eso, pero es muy complicado. Es decir, eso es, a ver, puedes hacer la última salida que se hace siempre en un asedio, ¿no? Para intentar morir, o sea, morir con cierto rango, pero aquí no podemos hablar ni de la posibilidad remota de una salida, porque las tropas ucranianas más cercanas están a 80 kilómetros. no hablo de una salida, hablo de un Decir, golpe de mano, hablo de golpes de mano sí, pero cada que... golpe de mano con unas tropas asediadas implica morir soldados que no vas a poder recuperar. Ya, sí. Entonces, no, a ver, al final lo podrán hacer, pero si analizas eso en la historia, eso al final es la. O sea, Luego está es una posibilidad sangrándote. que nosotros no podemos ni imaginar. Pero bueno, vamos a hacer un poco de ficción. Es que los ucranianos, con todos estos refuerzos que están recibiendo en las últimas semanas y los que van a recibir, pudieran montar una incursión de rescate desde sus líneas, desde Zaporilla. Ahí, mirando el mapa, debe haber una distancia mínima de 80 kilómetros. Son 80. 80. Bueno, no es poca, pero tampoco es, digamos, gigantesca. Pero a ver, si a los rusos con BTGs más o menos hechos les costó avanzar 100 kilómetros, sangre, sudor y lágrimas. Los ucranianos, con armas prestadas, soldados que no son de unidades acorazadas, ¿no? Son soldados que les enseñan a manejar tal. Conseguir un avance de 80 kilómetros y mantenerlo, muy mal tiene que hacerlo el defensor. Sí, no, tienes razón. A ver, aquí, yo creo que mucha gente está fantaseando. Ucrania lo que tiene que hacer es defender, sangrar y hacer que a Rusia le cueste cada kilómetro. Pero pensar que va a hacer un contraataque y recuperar todo el territorio. No. A ver, yo solo, como te digo, también, tú lo has dicho bien, fantaseaba. Pero bueno, si los ucranianos tienen un plan, pudieran tener un plan y tal, harían bien eso, guardar silencio hasta el último momento, pues porque no pueden andar dando pistas diciendo que van a contraatacar, a sacarles de allí y tal, para no poner a los rusos sobre aviso. Y luego, volviendo al tema que apuntábamos antes de esa posible extracción de hasta incluso, no solo de los civiles, de los combatientes también, a un tercer país y tal, bueno, eso no es nuevo. Ya en eso es algo que se hace. Se hacía. Es bueno, que ahora, sí, claro, no hay guerras ya. En el siglo XVIII, que para algunos aspectos eran mucho más civilizados que ahora, era común que una fuerza sitiada, llegado el momento, pues se rendía bajo palabra de que los oficiales y los hombres, no sé, pero los oficiales se iban a su casa bajo su palabra de caballero y prometían no volver a combatir. Sí, eso era antes, sí, justo, sí, y no combatían, No combatían. Y en la guerra mundial, acuérdate de que España era un país neutral y aquí cada poco llegaban a nuestras costas tripulaciones de barcos alemanes, italianos, pilotos y tal, y quedaban aquí internados, digamos, en situación, digamos, bueno, casi de vigilada, de forma que no podían regresar a sus países para no seguir contribuyendo al esfuerzo de guerra. Había campos de italianos internados en Cataluña, creo que también en La Rioja, en Logroño. Sí, en Coruña también muchos. Y entonces esa gente, bueno, se mantenía aquí en España, eran vigilados por el gobierno español y tal, se les trataba correctamente, y no regresaban a su país hasta que la guerra terminara. Entonces esto podía hacerse, claro, iba a ser, como te digo, volver a unos estándares de civilización que hemos perdido en la guerra, en Turquía o en un tercer país, y que estos soldados combatientes, bueno, pues permanecieran allí bajo una supervisión de la ONU o una supervisión internacional, de forma que que no pudieran regresar a Ucrania ni combatir hasta que la guerra terminara, hasta que llegara a un acuerdo de paz. Lo malo es que esa solución, que a nosotros nos parece tan civilizada, Putin la iba a interpretar, desde mi punto de vista, como una cesión y un triunfo de los ucranianos. A ver, sí, pero le libera 10 BTGs o 12 BTGs que le sirven para tomar otra ciudad. O sea, eso sería lo inteligente, lo razonable. Pero yo creo que los rusos y Putin han sufrido hasta ahora tantas humillaciones ya que esto lo iban a interpretar como un signo de debilidad. Bueno, a ver, sí, pero también es una baza. Es decir, vamos a negociar, nos vamos a sentar en la mesa y yo te doy esto y empezamos a negociar. A ver, esta guerra, si se alarga en el tiempo, los avances pueden ser muy grandes de Ucrania para recuperar el territorio. Puede que sí, puede que no. Yo creo que recuperar el territorio le va a costar
porque forzaría a una cosa que es bastante plausible que pase. Sabemos que Rusia no está en guerra, está en una declaración de una acción especial. Eso como lo llaman ellos, no hay declaración de guerra en el Parlamento. Eso implicó que Rusia no movilizase sus reservas, no puede movilizar reservistas. Si esto se alarga, Rusia va a activar reservistas. Serán peores o mejores, no tendrán armas, pero supone casi 1 millón de personas más que pueden mandar a una guerra, porque no puede mandar reservistas porque no está en guerra. Si hace declaración de guerra, que es lo que puede pasar, ¿no? Si empieza a perder territorio. La movilización general, la economía de guerra y poner el país entero en pie de guerra. Pero yo creo que eso lo va a hacer o va a tener que hacerlo si llegamos al verano y no se ha hecho por el Donbass. Sí, claro. O sea, y la operación... Pues la opción, José, la opción dura... de cerrar la bolsa del Donbass, bien sea la bolsa grande, mediana o pequeña, fracasa, eso es otra derrota y entonces sí que ya que pierde la guerra. Entonces, o una de dos, o usa las armas atómicas o decreta la movilización general. Y la movilización general, pues eso, volver a llamar a los reclutas y a todo el mundo útil entre los 18 y 40 años, y apuras, los reservistas que hicieron el servicio militar en años atrás. No, lo que está haciendo Ucrania. Ucrania está con todas sus fuerzas en guerra. Y eso hace que tengan más tropas de las que tenía teóricamente. Y esto sí desde el primer día, efectivamente. Pero yo creo que, a ver, Putin se tendrá que mirar bien la ropa. Hasta ahora parece que cuenta con el apoyo de la población y tal, sí, pero bueno, yo no sé cómo estarán las cosas en un país como Rusia, que sí, es muy patriota y tal, pero tienes que decirle a la gente que vas a meter al país en guerra de tipo. Bueno, eso hay muchas... A ver, el problema es, como muy bien dijiste tú, la mentalidad es distinta. Yo sé que me escucha gente desde Rusia y me mandan emails y bueno, ellos tienen un afán combativo distinto a lo que nosotros vemos y apreciamos y lo ven distinto. A lo mejor lo que a nosotros nos parecería que no, a ellos les parece que sí y bueno, irían a lo mejor, bueno, no descontentos, pero menos descontento que tú y que yo, ¿no? Es decir, eso hay que comentarlo. Y la opción de una bomba nuclear táctica, invito a la gente a ver el el pequeño vídeo que hice del programa Cómo va la guerra de Putin con Lucas Martín, en el que hablamos de la posibilidad, en caso de que se empantane la situación, que Rusia se vea, no digo obligado, pero use la posibilidad de un arma táctica, no un arma nuclear contra una ciudad, sino contra una zona en la que haya una división. Porque claro, lo que tú comentas de un contraataque ucraniano va a llevar a que se organice una gran tropa, ¿no? Que estén allí una división o 2 batallones juntos o 3 y sea un buen sitio para probar una pieza artillera nuclear, ¿no? Y ahí se lo pones huevos a ellos, les pones a ellos a huevo para tirar una arma táctica. Claro, justo. Sobre eso corro. Claro, sí. Entonces es el problema de un contraataque y de darle demasiados, digamos, opciones a que se sienta con la opción de un contraataque. Es decir, si Ucrania se siente con la opción de un contraataque, Rusia puede llegar a pensar esta opción. Es decir, es que para que llegara a eso tendría que venirse abajo totalmente la operación rusa en el Donbass. O sea, tendría que fracasar en estas semanas que vienen por completo y que el frente ahí, los rusos, les pasara como les pasó en Kiev, que se desmoronaron y tuvieron que retroceder. Entonces sí, claro, ya se abrirían otras opciones. Pero claro, eso es mucho suponer aún. Pues más o menos, yo creo que hablamos todo lo que íbamos a hablar y vamos a hablar media hora, estamos a hora y media, yo creo que... El tema de los civiles estos, de los niños que están ahí, que ahí sí que cabría la posibilidad de esa evacuación, ya de los combatientes, y ahí va a ser mucho pedir, pero de los civiles que están ahí metidos, ahí si ni siquiera Putin ya acepta esa evacuación de los civiles, es que ya no va a aceptar nada. No, y dijo que sí, que hoy en los medios de comunicación decían que Rusia decía que sí, pero que Ucrania decía que era mentira lo que decía Rusia. Es decir, aquí el problema de todo esto es que cuando hablamos de un asedio, y esto hay que ir a la historia, ¿no? Vamos, por ejemplo, a los asedios de Roma, ¿no? Cuando Julio César asedió Alesia, los ciudadanos de Alesia sacaron a sus civiles y Julio César no les dejó salir del asedio porque concebía que para los asediados son una carga. Es decir, y yo tengo esos ahí, yo no les voy a hacer nada, pero están comiendo la comida de los soldados, ¿no? Es decir, eso en la historia, por desgracia, en la época que no existían los derechos humanos y todo eso, era normal. Ahora,
Rusia, si quiere ir saliendo poco a poco, ¿no? de la mala opinión pública, va a tener que empezar también a dar algo, ¿no? Y puede que esa liberación de los familiares de los... Yo creo que la mayor parte de los que están ahí son familiares de los soldados, porque los vídeos que vi eran gente muy joven, chicas de 20 años con niños, 20 y pico, típico del novio de un soldado, ¿no? Es decir, novia, mejor dicho. Oye, que por cierto, hablando de juventud y tal, si te has fijado, los comandantes ucranianos ahí son muy jóvenes, ¿eh? El comandante Prokopenko del Azovstal, ese tiene 30 años. Y el otro, el comandante de la Brigada 36 de Marina, tiene lo mismo o menos, ¿eh? Un chaval así se ve con barba, pero joven. No, son jóvenes, sí. Hombre, también ten en cuenta que a lo mejor el ejército profesional le puede pasar igual que al ruso, ¿no? El ejército profesional ruso le dura poco a la gente, es decir, los contratos los renuevan cada poco y los mandos a lo mejor no se jubilan aquí como aquí con 50 y pico años, salvo los que llegan a un generalato, porque los sueldos son bajos y se pueden ir yendo. Bueno, de hecho, el comandante en jefe del ejército ucraniano, que es una figura que sale poco, porque tiene que ser decisiva, Valery Zaluzhin, no sé si te has fijado. Sí, lo vi en fotos, sí. Dormido y tal. Ese tiene 48 años. Claro, por eso te digo que puede ser algo de eso. El comandante en jefe, o sea, vamos a decir el capitán general. Y también a lo mejor en el 2014 hubo cierta purga de mandos militares que eran prorrusos también y prosoviéticos, es decir, antiguos mandos soviéticos que no veían con mal ojo a Rusia. De hecho, algo que tiene que ver con esto del buen ojo o mal ojo a los rusos es el tema de que hay gente que cuando ve una bandera soviética, ¿no? Roja con la hoz y el martillo, piensan que son comunistas los Putin, ¿no? Pero no es eso. Lo que simboliza para los rusos es que es la unificación. Y para los ciudadanos del Donbass prorrusos, a los prorrusos del Donetsk y Lugansk, es la bandera de la hoz y el martillo es como la bandera de unificación con Rusia. Es un tema que llama la atención porque se ven muchas banderas y, de hecho, hay soldados ya rusos, unidades de Spetsnaz, que llevan la bandera soviética, pero no la llevan por ser, digamos, soviéticos, por comunistas. Político, no. Sí. Es como, pongamos un símil que nadie se ofenda, ¿no? Como en España la espada de Borgoña es un símbolo del pasado unificador que unifica América Latina y España, ¿no? Pues es parecido. No significa que seas de la dinastía de los Austrias. Ya, reflexionando sobre si los ucranianos pueden o no fiarse de ese ofrecimiento de corredor que ha hecho Putin. Vamos a ver. Desde que empezó esta guerra hemos visto un patrón, que es que los rusos siempre ofrecían un corredor humanitario y 9 de cada 10 veces que lo ofrecían, es que está claro, vamos, ellos mismos lo violaban al cabo de media hora. No, lo que pasa es que muchos corredores que proponían eran con destino a Rusia. Bueno, ya, claro, pero vamos a ver, la gente no quiere ser rusa. Tú si estás ahí escondido de los rusos es porque precisamente quieres huir de ellos, no quieres ir a meterte en un campo de, vamos a llamarlo suavemente, filtraje o detención soviético, por no llamarlo gulag, ya no quiero ir más lejos. Pero es que cuando veíamos que se habían establecido corredores en Mariupol desde el primer día, en el norte de Kiev, es que eran bombardeados por los propios rusos a la media hora o a los 3 cuartos de evacuación. Entonces, claro, las bombas caían en mitad del convoy. ¿Y tú qué explicación le das a eso? Yo no lo entiendo. O sea, ellos mismos ofrecen el corredor, ellos mismos dan la hora, ellos mismos ofrecen la ruta y cuando tienen a todo el mundo caminando o en los autocares, los masacran. Entonces, claro, la gente que no se va a fiar. Es complicado porque yo también vi, claro, es que yo vi vídeos, me acuerdo de un periodista argentino que estaba en uno de esos convoys. Ese convoy iba escoltado con soldados, no era ya un convoy solo, digamos, humanitario. Cuando ya va escoltado con soldados y transporta soldados al convoy, se complica todo. Es decir, claro, es decir, las guerras, por experiencia histórica, y tú puedes saber, las guerras, la verdad es lo primero que muere. Y en este caso, en el asedio de Mariupol y las famosas evacuación, no le interesaba a nadie de los dos bandos la evacuación de Mariupol. Es decir, incluso por concepto defensivo, te interesa más, como hizo Stalin en Stalingrado, prohibir la salida de civiles. Y prohibió la salida de civiles de Stalingrado
para que muriesen con los soldados, pero sobre todo para que molestasen a los alemanes que se quedaban con ellos. Es decir, él dijo que quería que las tropas soviéticas lucharían mejor en una ciudad viva, o sea, en una ciudad habitada. Pues, y de hecho, ellos tenían dos opciones: o huir hacia el campo alemán, donde curiosamente les dejaban pasar hacia la estepa, hacia ninguna parte, pero si querían cruzar el Volga y irse hacia la orilla soviética, eran ametrallados hasta la otra orilla. De hecho, los alemanes se quedaron horrorizados al ver cómo algunos se quedaban varados en las islas hechas de arena en medio de Volga y no podían ir más allá porque les disparaban las propias... Sí, por eso te digo que al final muchas veces el propio bando usa a los civiles mal. A pensar que los ucranianos estén aquí usando a su gente como escudos humanos. No digo eso, pero a ver, ni blanco, ni negro, ni verde. Es decir, el mundo es más complejo y salir civiles de una ciudad asediada facilita el ataque. Es decir, facilita el ataque al ofensor. Le facilita mucho porque el miramiento que va a tener contra... Es decir, imagínate que Rusia, cuando atacase Mariupol, no hubiese ningún civil. Ya, pues sí, sería todo más fácil, claro. Usaría a saco porque nadie le condenaría. Las ciudades son ciudades porque están habitadas. Efectivamente, y como arma militar son más complicadas porque están habitadas. Entonces, esto nos lleva a pensar también, hay civiles que no huyen, no escapan, sencillamente son capturados por los rusos. Y hemos visto... a ver, en Mariupol es cierto que hay capturados y en Mariupol hay también prorrusos. Es decir, no podemos olvidar que en Mariupol, si no recuerdo mal, igual que en Donetsk, en el año 2014 el 90% se declararon independientes. Sí. Claro, de esa gente, algunos, no podemos negarlo, José, no podemos negarlo, no podemos decir que todos en 6 años de guerra civil en el Donbass se convirtieron todos en ucranianos. Es decir, Mariupol de repente dejaron de ser rusos, los rusos, y son todos ucranianos. Yo lo que te digo es que... Yo creo que ahí hay que ser un poco también, el que se manifiesta digamos, como objetivo. y es reconocido por los propios rusos como prorruso, pues se le deja estar. Pero luego ellos están estableciendo esos campos o instalaciones de filtraje donde hacen una, digamos, investigación rápida, si quieres, para ver quién es o manifiesta ser prorruso y quién no. Sí, claro, ese filtraje me imagino que los ucranianos también lo harán. Claro, pero es que ahora mismo los que están invadiendo son ellos son los que... A la hora de salir, digamos, a la hora de coger gente que salga de una ciudad manifiestamente prorrusa como Mariupol, me imagino que el filtraje lo hagan ellos también. Ya, pero quiero decirte, cuando los rusos identifican a gente que no es prorrusa o que la consideran sospechosa, bueno, directamente, al que ya tenga algún familiar en el ejército ucraniano, ese ya es sospechoso. Entonces, la gente están siendo deportados hacia el interior de Rusia. O sea, porque claro, como los consideran elementos sospechosos o subversivos, no los quieren ahí y los meten en convoys al estilo stalinista y los mandan, pues no se sabe muy bien dónde, pero al interior de Rusia. Y creo que ya van 500.000 de personas computados, incluyendo... Yo 500.000 me suena que... en esto hay una cifra de 500.000, pero no me suena que es otra cosa. 500.000 son los que les dieron esa cifra. Previamente a todo esto que estamos hablando del 24 de febrero, Rusia dio pasaportes a 500.000 de gente del Donbass, voluntariamente pasaporte ruso a gente de Donetsk y Lugansk de la zona rebelde, ¿vale? Es vieja, ya es anterior a esta guerra, o sea... Sí, y esa gente es la que marchó a Rusia voluntariamente. Digamos de enero o por ahí. Sí, por ahí. Por eso digo que es todo más complicado que... Pero ahora hablamos de que ahora hay supuestamente 500.000 de civiles ucranianos deportados contra su voluntad a territorio ruso. Hay de todo. Yo creo que habrá en ese 500.000 alguno voluntario también, No, los voluntarios no tienes falta de... Es que no tienen que irse a Rusia, ya se quedan en Mariupol. Pero 500.000, José, piénsalo bien, es mucha gente. ¿Mariupol qué población tenía? De todos los frentes, porque los rusos, acuérdate que estuvieron en el norte también y estuvieron en torno a Kharkov y siguen estando. Bueno, hecho, vale. No solo en Mariupol, no es que Mariupol no tiene 500.000, ¿vale? Pero desde... Tiene 500.000 Mariupol. Desde Jersón, pasando por los extrarradios de Nikolaev, pasando por toda la costa del Mar Azov, Melitopol,
Berdiansk, joder, es que mucho territorio y hay mucha gente que fue llevada a Rusia. No, pero a mí sinceramente, José, esa noticia la verías en algún sitio, pero piénsalo objetivamente. En plena guerra, sacarte 500.000 de civiles, ocupándote transportes, ocupándote logística, me parece, sinceramente, una pérdida de capacidades militares. Yo creo que los quieren como rehenes. O lo que quieren es, de cara al futuro, esa zona repoblarla con gente de otro cariz, con gente prorrusa. Entonces, esos sencillamente les estorban y quieren deshacerse de ellos. No los estarán eliminando físicamente de momento, pero los están quitando del medio. Y luego lo que van a hacer... Yo en esa cifra, yo la verdad que no la oí nunca de que todos fuesen forzados. Me parece mucho porque, a ver, no sé cuántos habitantes viven en esa zona. No, digo en todas las zonas ocupadas. Ya. No sé, yo ese dato, José, la verdad que la primera vez que lo oigo, no lo vi. Digamos, Jersón, pasando por toda la franja sur. No, sí. Toda la zona que... Sí. Te sale 500.000 perfectamente, Sí. No, pero también ten en cuenta que muchos marcharon para otras zonas de Ucrania, es decir... Sí, pero los que se quedaron y fueron capturados... Es que hay gente para todo, hay gente para huir, gente para quedarse, gente para ser capturada, gente para declararse por rusa y querer quedarse allí. Y luego está el tema de los niños, que los niños, por lo visto, son separados de sus padres. Ese es el tema. El tema de los niños sí que existe la noticia, y eso la ONU habló de ellos, son niños que están en Rusia, y eso es cierto, sí. Y los padres no se saben dónde están, eso es cierto. A ver, y los niños van a ser rusificados, es que eso vamos, si no fuera, es que la historia nos enseña algo, que eso ya lo hizo Stalin. Si ya lo hizo Stalin, este otro lo puede hacer. Mira, yo ese dato, la verdad, que es la primera vez que lo oigo, el de tanta gente, y lo voy a buscar, o me dices en qué lo viste, José. Porque yo ese dato, es que, no es que no lo crea, porque sé que se hace en las guerras, pero me parece que es una pérdida a día de hoy, ¿no? Como están el sistema de ferrocarriles, los sistemas de tal. Que es algo irracional desde el punto de vista militar, lo es. Pero tú date cuenta, los alemanes, en plena Segunda Guerra Mundial, cuanto peor estaban, ¿cuántos recursos ferroviarios y logísticos destinaban a mover judíos por toda Europa? No, eso sí, bueno, pero no esperemos, José, no llegar a ese nivel. Bueno, esperemos, si llegamos a eso ya, apagamos y vamos. Primero, por permitirlo a los demás, el resto del mundo permitirlo, y segundo, que alguien lo haga. Yo creo que eso no. Bueno, pues este tema que aún se está hablando poco de él, se va a hablar más, y creo que es necesario hablar y sacarle punta. ¿Qué está pasando con los civiles, muchos de ellos niños, deportados por los rusos y llevados lejos al interior de Rusia contra su voluntad? Y ahí... Yo eso de los niños sí, eso es cierto que lo oí, pero bueno, es que en ese caso, tampoco vas a buscar, es que estamos en un momento en que es una guerra, y yo entiendo que ninguna guerra, ningún bando, aunque sea el más civilizado del mundo, se dedica a buscar a los padres de un niño en plena guerra. Esperan al final. Lo importante es cómo los traten. Claro, si los tratan mal, pues no. Los traten bien. Simplemente el hecho de sacarlos de su territorio y mandarlos a donde no quieren ir, ya. Oye, pero bueno, a ver, hay que, por ejemplo, es cierto, pero yo no creo que sea un plan premeditado. Tú te encuentras en una ciudad con X gente. A ver, es que lo otro, José, lo que estás planteando es casi una limpieza étnica, que por ahora no hay ninguna acusación, es decir. Bueno, no, pero apuntan en esa dirección. Vamos, ellos van a querer apoderarse para siempre de toda esa franja. No, eso sí, eso no tengo dudas. Esa gente allí es potencialmente hostil y les estorba. Entonces quieren quitarla de en medio y sustituirla en su momento con población o bien ucraniana prorrusa, o si es preciso traerlos a la propia Rusia, colonizar. Es que pero eso como en toda la historia, es decir, eso es parte del juego, es decir, si se quedan anexionados ese territorio, que no creo que sea lo que vayan a hacer, sino crear una república títere muy grande, la Novorosilla o una similar a Nueva Rusia, y sería lo más normal y lo más asequible. Eso fue lo que hizo desde todo su mandato, mover gente de unos territorios para otros, cambiar la composición étnica de los territorios. Sí. No, es indiscutible. ¿Qué piensas? ¿Que están hechos de otra manera? Yo creo que no. Pero bueno, por desgracia, eso también se hacía en otros lugares del mundo que no eran eslavos. Es decir, eso dicen por aquí pero bueno, eso se hace, por desgracia, en todas las guerras se hace movimientos. Pero este tema de los refugiados y de los niños va a ser uno de los mayores obstáculos a la hora de llegar a algún tipo de paz. Bueno, o la opción de paz, porque sería una especie de elemento de trueque.
Ya. Sí, rehenes, ya lo sé. Sí, rehenes. Los rehenes a lo largo de la historia fue, digamos, el número uno. Entonces, claro, yo creo que Zelensky no puede pasar ni tragar con ningún tipo de acuerdo de paz que no suponga la devolución de estas personas. Vale, pero eso no creo que ningún acuerdo de paz plantee no devolverlos. O sea, es que eso lo que tienes que hacer es llegar a un acuerdo y eso es un elemento de parte de la negociación. Es decir, Ya. Sí. Son bazas que se guarda a Putin. De todas formas, recuerda que en la Unión Soviética Stalin no soltó a sus cautivos hasta que murió. ¿Cuándo regresaron los últimos prisioneros de los gulags rusos a Alemania? Pero ten en cuenta que para ellos no eran prisioneros, eran lo que dicen aquí que son genocidas. Gracias. Es decir, eso hay que ver un poco. En el caso de la guerra entre Rusia y Alemania, no existía ni los tratados de Ginebra porque no lo habían firmado ninguno de los dos entre ellos. O sea, al final no había intercambio de prisioneros porque no era una guerra, digamos, bueno, no era una guerra básicamente, era otra cosa, una exterminación. Sí. Bueno, yo todavía no, si no quieres atreverte a decir que hay genocidio ni limpieza étnica. No, yo digo lo que dice la ONU. La ONU dijo que había crímenes de guerra. Y yo como estudiante, como licenciado en Derecho, el genocidio, para no ser un crimen de guerra, hay una serie de elementos distintos. Un crimen de guerra existió en Bucha, existió de unas tropas que mataron civiles, pero no hay ninguna prueba de que les ordenasen matar civiles, sino que lo hicieron porque son unos burros, porque son unos borrachos o porque son unos hijos de puta. Oye, que por un inciso, el regimiento ese, 64, lo han mandado a primera línea a Izium. Sí. No sé si lo sabías, que como los cojan por banda los ucranianos... No, porque los maten, que es lo que tienen que hacer. Los van a picar, vamos. Sí. No sé. Pero es la guerra, es decir, ese regimiento que era de segunda, era un regimiento de artillería, pues tendrán que dice que no los mandaron para un frente secundario, no, los mandaron a una posición en que corren el peligro de caer en cualquier contraataque. Bueno, pero también los puedes mandar para que luchen hasta la muerte. Claro, es decir, a ver, esos son el batallón de castigo de toda la vida. El batallón de castigo existió en todas las unidades y puede que el castigo que le han hecho sea ese. Ya, posible. Vamos a seguir la pista de lo que va a pasar con esa supuesta cifra de 500.000 de personas y los niños estos deportados, porque esto va a traer cola. Sí, pero yo ese 500.000, voy a buscar noticias que me expliquen, porque yo leí noticias y no era tanta gente la que era forzada. Pero pueden ser los primeros indicios de una limpieza étnica, Bueno, si es 500.000 y está demostrado que es forzado, sí, es un ejemplo. No, si es forzado el movimiento de personas civiles, tal, es una limpieza étnica. Eso es lo diccionario. Hay que verlo. Porque en este caso, por desgracia, en las guerras, la verdad es la primera víctima de toda guerra. Y en toda guerra hay propaganda en los dos bandos. Unos se comen con galletas la propaganda rusa, se la comen y dicen que no hay guerra, que estamos en otra cosa. Y otros se comen también toda la propaganda. Es decir, yo intento ver los dos lados. ¿Y hay crímenes de guerra? Sí. ¿Hay un plan premeditado para acabar con la población ucraniana? ¿Que eso es un genocidio? Yo creo que no, a priori. Otra cosa es que ahora Putin me demuestre que tiene un plan en ese tipo, es otra cosa distinta. Yo lo que veo es que, genocidio para acabar con 40 millones de ucranianos no parece, vale. Pero que sí hay bombardeos terroristas, o sea, bombardeos gratuitos que pretenden minar la moral de la población civil atacando deliberadamente ciudades. Porque tú fíjate, todo este armamento inteligente que tienen los rusos, ahora parece que están espabilando un poco y lo usan contra algún objetivo militar tipo un nudo ferroviario y refinerías y tal. Pero es que van a lo fácil, José, no busques tampoco a veces una explicación. Lo que pasa es que tienen armas bastante malas, fallan bastante y a veces hubo un objetivo el primer día de bombardeo que fue un edificio oficial en Kiev y el misil cayó en mitad de una plaza que tenía un diámetro de 1 kilómetro, de casi 1 kilómetro de ancho. Es decir, al final fallan más que una escopeta de ferias. Y eso hace que a veces también haya objetivos secundarios, o ¿cómo se dice? Objetivos colaterales. Es decir, pero te voy a decir una cosa. Una de las primeras imágenes icónicas de esta guerra fue un bloque de apartamentos en Kiev que recibía un misilazo
un séptimo piso del bloque de apartamentos. No. Esa noticia del primer día fue un misil abatido por el sistema antiaéreo que cayó ahí. El del primer día. Esa famosa torre. Sí, un misil ruso derribado, ¿quieres decir? Sí. Bueno, vale. Ese primer día, no, después hubo más. Después hubo misiles intencionados contra la población o con lo que quieras. Pero ese famoso del primer día, en las hemerotecas, yo creo que se puede encontrar todavía de hoy, que era un misil derribado por el sistema antiaéreo ucraniano. Tú tampoco te escandalices tanto. Es que en la Segunda Guerra Mundial hubo bombardeos, vamos a llamar terroristas, por todos los bandos desde el primer día. No, eran crímenes de guerra. Lo que pasa es que los crímenes de guerra, pues no todos son crímenes de guerra. Los bombardeos alemanes sobre Londres y Rotterdam eran bombardeos terroristas. Y los bombardeos más bien ingleses, nocturnos, sobre las ciudades alemanas eran bombardeos terroristas. Sí, pero no se consideran. Y no se consideran crímenes de guerra. Bueno, ya, pero los rusos ahora no piensas tú que van a dudarlos y creen que... No, yo creo que no. Espero que no, es decir... espero que no se usen bombardeos estratégicos sobre ciudades. No. Esperemos, es una locura como una casa. Me parece. Si hace Putin eso, pues ya que tiene bombas nucleares, porque ya que les falta ya. No lo sé. Pero bueno, espero que no. José, vamos, ya creo que la tertulia post Azostal fue interesante en el chat. No sé si hay preguntas sobre el tema. ¿Cómo va vuestra declaración este año? ¿Os va a devolver? Agencia tributaria. Hay aquí uno que es agencia tributaria, no sé. ¿Cómo Hacienda permite que creen un perfil que se llama agencia tributaria con el logo de agencia tributaria? Después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que... A la saca... Estoy viendo alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, que la haga. Espero que lo que fue la batalla de Azostal os quedase claro, un poquitín la idea del programa. Y nada más, José, yo creo que más o menos está todo explicado. Tremenda pareja, eso no sé si es bueno o malo. Oye, ¿qué te digo? Sí. ¿Qué te parece la idea esa? Bueno, eso me ocurre a mí, pero de que el Azovstal para ellos, sobre todo para la población esa local de Mariupol y para esos civiles que se metieron allí, que ya se convirtió como una especie de santuario talismán, como una especie de última trinchera donde ellos ya se sienten allí hasta de una forma, digamos, moral y material protegidos, como se sentían los hombres de Pelayo cuando se metieron en la cueva. Para ellos va a ser mítico y Ucrania, me imagino, cuando acabe la guerra y quede como quede Ucrania, ¿no? Territorialmente, para ellos Azostal va a ser su pequeña Numancia, es decir, va a ser su Stalingrado ucraniano, su defensa, y va a ser para ellos una defensa épica. Y yo si fuese ucraniano, para mí Azostal sería mi pequeña Numancia. O sea, no comprendes que ya ese lugar ya era un lugar relevante y significativo. De hecho, era el corazón de esa ciudad, porque era una ciudad, como hemos dicho, surgida a la sombra de esa fábrica. Sí, pero también hay que recordar una cosa, esos trabajadores de la siderurgia y de la minería eran comunistas recalcitrantes durante mucho tiempo, enemigos de la Ucrania nacionalista y por tanto es complejo considerar Mariupol, ¿no? Es como no sé, asturiano, ¿no? Por ejemplo, que Franco considerase a Mieres como su Covadonga, ¿no? Es un poco complicado. No, pero tú haces una identificación ya inmediata de trabajador de la lancería con prorruso. No. Históricamente según las fuentes rusas, ¿no? Lo que leí y tal, el movimiento más prorruso y más cercano a la unificación con la Rusia eran de los trabajadores de la minería y de la siderurgia. Por el tema del comunismo antiguo, es decir, esto hay que... A ver, pero tampoco, José, es lo mismo que antes, es decir, si el 90% de una población votó una cosa, no todos de repente dejan de serlo, es decir, habrá parte de la población... Pero también hemos visto en estos últimos años... Si te fijas en Mariupol, mira, es un dato que creo que es para que reflexionemos todos. En Kiev vimos milicias urbanas, ¿no? Vimos a gente en milicias a dolor. En Mariupol solo hablamos de unidades militares, no hablamos de milicias.
No hablamos de soldados civiles. No hay esas patrullas que hay en Odessa y demás. ¿El qué? Que no hay esas patrullas que estamos viendo. No hay, porque es que en Mariupol no se movilizó la población. Sí. En Mariupol no se armaron milicias urbanas. Sí, en Mariupol no se dio armas a la población. En Mariupol no se repartieron Kalashnikov a la población. Sí, de todas formas. Algo indica eso. Las fuerzas militares ucranianas que defienden Mariupol es un número realmente reducido para resistir lo que están resistiendo. Sí. A ver, que son unos jabatos, son unos héroes. Al principio de la guerra, cuando las unidades estaban completas, intactas, fueran, digamos, 4.000. Pues es un número pequeñito, ¿eh? No. Que la defensa de Mariupol por estos hombres es heroica. Es decir, son pocos, defendieron como leones. Sí. Oye, te voy a hacer un apunte mínimo, ¿no? para terminar y tal, porque es que me interesó ver ese personaje. El joven, porque es un joven de 30 años, el Denis Prokopenko, el comandante de las fuerzas del batallón Azov dentro de la fábrica. Ese es un típico personaje hijo no de la Guerra Fría, de la Guerra Mundial todavía. En su trayectoria vital, él es, por lo visto, de origen finlandés y desciende de una familia que todos sus ancestros, menos su abuelo, fueron todos masacrados por los rusos en la Guerra de Invierno. Pero es ucraniano, entonces. Es finlandés y está en Ucrania. Bueno, sí. Él ha ido a parar de algún modo, ha ido a parar a Ucrania. Él tiene estudios universitarios, luego se convirtió en líder del grupo de hinchas de fútbol y tal, ¿no? Y por último pasó a ser, ahora que tiene rango de, no sé, de teniente coronel del ejército ucraniano, con 30 años. Pero ese, digamos, es de los que sería el prototipo de la excusa que da Rusia para la invasión. Pero él, en unas confesiones que hizo, dice que él tiene una misión en esta vida, que es vengar y continuar la guerra que los rusos hicieron contra su abuelo y toda su familia desde 1940. No, pero eso sinceramente es un poco también tan fanático como el del otro lado que dice lo mismo. Es decir, sí, pues sí es un fanático, claro, te estoy diciendo que será un fanático, sí. Pero es que esa clase de gente es la que tiene el valor para aguantar hasta el final. No, claro, es decir, esa gente es la que lucha hasta la muerte, claro, evidente. El que está en el ejército... Y a ese tipo no hace falta que Zelensky le mande a resistir, es que iba a resistir él aunque Zelensky no se lo mande. No sé si me explico, ¿no? Sí, no, en ese aspecto te entiendo completamente, es el fanático de toda la vida. Ese chaval vive en 1940 todavía, mentalmente, desde que nació, y él vive de las historias que oyó contar a su abuelo, el único superviviente de la lucha contra los rusos, contra Stalin y tal, y no conoce otra... otra. No, te entiendo el argumento. De hecho, por ejemplo, me pasaste una foto de algo parecido, ¿no? De gente iberoamericana, latinoamericana, luchando en el ejército ruso, que son gente que sé que son, por ejemplo, colombianos, miembros de las FARC, que en su lucha contra el antifascista, ¿no? Comunista, se alistaron en el ejército ruso. Es decir, hay de todo en esta vida. Este chaval tiene una guerra personal con los rusos, vamos, date cuenta. Y como él, tendrá que haber bastantes ahí. No, es lo que te digo. Es decir, muchos no, habrá soldados, los marines, por ejemplo, los soldados de esas unidades que hablamos, que serán soldados ucranianos, como los demás soldados, y estos del Azov. Sí. Ya más allá de que sean más o menos nazis o fascistas o lo que quieras, ya tienen esa especie de concepto de ajuste de cuentas o de guerra personal. No, que eso lleva a que sea una resistencia a muerte, eso es evidente. Claro. Sí. Bueno, pues se podrá administrar armas por medio de drones, eso lo dijo Willy Pulido, Guillermo, que es una opción, hay un tipo de dron que son como de transporte y habría esa opción, pero es lo que digo, si la capacidad para transportar no te va a suministrar, y no sé. No armas pesadas, pero sí lo que hacían antes, otras cosas que son más útiles, medicamentos. Sí, los medicamentos que lanzaron en pavos en la Guerra Civil Española para que no rompiese el cristal. Y luego se comían el pavo. Claro, justo. Sí. Pues nada, José, muchas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas, la gente está hablando aquí, pero no hay preguntas. ¿Te refieres a la cruzada del caudillo con un ejército de moros? Eso debe ser por lo de Mieres, me imagino. No sé. Me preguntan eso, no sé. Pues nada, José, muchas gracias. Creo que la misión está cumplida. Hablamos de Azovstal, hablamos un poco también de lo que va a pasar ahora con las negociaciones, que algún día se tendrán que abrir, porque si no se abre, esto se va a alargar mucho para las dos partes. Es decir,
yo entiendo que cuanto más se alargue, a Ucrania le puede tener más fuerza de negociación, que es lo que creo que Zelensky quiere, alargar que la lucha dure más para negociar mejor. Oye, por cierto, hablando de eso y tiene toda la relación, ¿tú viste lo que ha dicho el Lloyd Austin, el secretario de Defensa americano, después de venir de lo que dijo en Kiev? No, de que Ucrania va a ganar, ¿no? O algo así. No dijo eso. Nosotros, el sentido de que nosotros enviemos armas a Ucrania es desgastar tanto el poder militar de Rusia que no sea capaz de invadir ningún país más. No, a ver, lo que está haciendo Estados Unidos es una guerra indirecta, o sea, está desgastando a Rusia sin pegar un tiro. Es que lo ha dicho claramente. Nuestro objetivo es debilitar tanto al ejército ruso de forma que sea incapaz de volver a hacer. Pero cuidadín con eso que puede forzar a que Ucrania sufra una consecuencia por esa incapacidad. Es decir, Ucrania puede sufrir un ataque nuclear. Bueno, sí. Claro. Sí. Y no lo va a sufrir ni Estados Unidos, ni España, ni nadie. O sea. Pero bueno, ese es el juego que fue a Estados Unidos porque esto ya lo he dicho. Entonces, claro, con esa baza en la mano, los ucranianos se sienten fuertes a la hora de negociar. Porque dicen, Estados Unidos nos está respaldando a tope. Y de hecho, llegaron hoy allí a Kiev el Lloyd Austin y el Anthony Blinken y estaban como los Reyes Magos entregándole los regalos a Zelensky. Sí. No, Zelensky, ningún ejército fue tan bien dotado en ninguna guerra por ningún... Y ahora ya se está estableciendo una especie de puente aéreo regular con aviones los T-15 y con jumbos de compañías civiles contratadas que están enviando armas a los aeródromos polacos y luego desde allí hasta Ucrania. Sí. La cantidad de ayuda que está recibiendo Ucrania es lo que permite la resistencia. Si no hubiese recibido este armamento, sí que es cierto que hubiese caído en los 5 días que pensaba Rusia. Sí. El primer día ya habían recibido 14.000 sistemas anticarro. Es que el envío de armas ya había comenzado, por lo menos de las armas ligeras, de las armas anticarro. Sí, las anticarros, los Low y tal, ya habían llegado antes. Y los Javelin ya los tenían de antes. Pues muchas gracias, José. Vamos a acabar ya, que yo creo que habíamos dicho media hora y llevamos ya casi 2 horas. Y esta semana tengo todos los días programa. Este fue un especial que dije, Azostal me lo recomienda YouTube con una nueva aplicación de que es interesante. Y dije, voy a hablar con José, que es un poco improvisado y urgente, porque así sobre la marcha, urgente, totalmente. No, esto fue hablando y ya está. Espero que les haya gustado a la gente este programa sobre Azostal y que hayan descubierto un poco qué es realmente esa siderurgia, qué hay detrás, su semejanza con Stalingrado y un poco también la charla final, un poco debate sobre lo que está sucediendo en la guerra y el futuro, ¿no? Y la problemática de todo lo que se llama crímenes de guerra, limpieza étnica, anexión de territorios o no anexión, el arma nuclear posible, todo eso, pues fue el post-Azostal. Muchas gracias, José. Espero que a todo el mundo le haya gustado el programa que hicimos así de improviso. Y nada más, muchas gracias. Esta semana, José, te aconsejo los programas que tenemos. Mañana tenemos uno de Felipe V con Rubén Sáez Abad. Nos vamos un poco de historia. Después tenemos uno sobre misiles asesinos de buques, que vamos a hablar con el blog naval para conocer un poco cómo es el misil antibuque y los sistemas defensivos. Vamos a hablar también sobre la guerra de Chechenia con Rodrigo, si va todo bien el jueves. El viernes la guerra acorazada en Ucrania con Azael. Y el domingo vamos a hablar sobre Ucrania, camino a la guerra, con, ahí no me acuerdo el nombre, con el autor de un libro que acaba de salir en Esfera de los Libros, Fernando, creo que es, Alejandro López Canorea, justo. Alejandro López, que acaba de sacar un libro que lo estuve ojeando, muy interesante, que va sobre el Donbass hasta ahora, de 2014 hasta ahora, contando un poco el camino a la guerra. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. No te queden tantas cosas en la cabeza para cada día. Sí, José, es imposible.
Muchas gracias. Voy a despedirme ahora de la gente con lo que siempre les pido. Muchas gracias, José, primero por venir, por hablar sobre lo que nos interesa, que es historia, en este caso la actualidad, hablando un poco y viendo puntos de vista distintos. Por suerte, vivimos en un país democrático en el que podemos opinar. Yo, en este caso, opino mucho como tú. Estoy contigo en el 99% de las cosas. Y el 1% es lo que me llevó a la pequeña discusión por el matiz, ¿no? Por el matiz, sí, al final no es una discusión. No, es puntos de vista. El problema es que, por desgracia, los puntos de vista a día de hoy son complejos de tener, porque no hay información. Ya, sí, no, hablamos de hipótesis, todo. Sí, pero oye, pero luego todo se va sabiendo y relativamente pronto, ¿eh? Si se quiere saber, claro, si se siguen las informaciones, si se van a las fuentes buenas. Hay una pregunta aquí que dicen, bueno, que para acabar, el periodista español detenido sin cargos por Polonia, ¿qué se opina? Realmente sí tiene cargos de espionaje. Polonia le acusa de espionaje porque tenía 2 pasaportes con nombre distinto. Pero bueno, la explicación que da su abogado es que él tiene un nombre que es el que tenía su familia en Rusia, porque es hijo de un hijo de la guerra, y tiene nombre español con otro nombre. Por lo tanto, él dice que va por ahí. Polonia le acusa de espionaje. Y bueno, yo sé que está acusado. Me parece que eso sin cargos no creo que está acusado. Son muy malos. Yo seguí un poco de cerca ese caso, no vamos a liarnos a hablar de él, pero vamos, tiene muchos indicios de parecer y ser un agente del KGB. No, es lo que le acusan, es decir, pero yo creo que está acusado, que tiene cargos y está en fiscalía, me parece. Lo que pasa detenido está 50 días, sí, desde el comité de guerra. Que lo tienen ahí comunicado y restringido, vamos. Sí. Pues nada, muchas gracias, la verdad, José, por tu tiempo. Espero que os haya gustado la explicación sobre el conflicto, y los que seáis nuevos, os invito a suscribiros a Velum Artis para conocer no solo los programas de actualidad como este, sino los programas de historia que nos sirven para entender el porqué de las cosas. Pues muchas gracias a todos, y os pido, como siempre, algo tan sencillo como que deis a me gusta, compartáis en vuestras redes sociales si os ha gustado este programa o otro de Velum Artis, y que habléis con los colegas y los amigos y digáis, si queréis aprender sobre historia o sobre el conflicto de Ucrania, ver Velum Artis Historia Militar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Hola, amantes de la historia militar. Ahora nos podéis apoyar directamente en iVoox. Si sois fans de Velum Artis Historia Militar, podéis apoyar nuestro proyecto y beneficiaros de la escucha anticipada de los programas exclusivos para podcast. También nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/velumartis. Ya sabéis, nacimos para contar historias y queremos seguir contándolas para todo el mundo, por lo que no tenemos episodios exclusivos para fans. Pero así nos podéis mostrar vuestro apoyo para que sigamos contando historias con aún más. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales,
Pero recordar, ahora nuestra dirección es velunartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.